de la subsecretaria de Salud Pública, que por razones de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote del COVID-19, hace presente que las autoridades ministeriales todas las mañanas se encuentran en reuniones con su excelencia el presidente de la República. Y por consiguiente está excusando su asistencia. Un oficio del director de Senabas, mediante el cual responde a uno de la comisión, sobre la adquisición de elementos de protección personal a propósito de la pandemia. Un oficio del director de Servicios de Salud de Concaví, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre personas contratadas para enfrentar las mayores necesidades sanitarias que la pandemia ha impuesto. Un oficio del director de Servicios de Salud a Concagua, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre personas contratadas para enfrentar las mayores necesidades de las sanitarias. Una nota de prensa remitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes de la Salud Pública, y que dicho correo fue enviado a los integrantes de la comisión. Una nota de prensa remitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes de la Salud Pública sobre los trabajadores de la empresa Entel, que señalan que sus dependencias fueron ocupadas hace un tiempo por los teleoperadores del Hospital Digital y ellos sienten temor a contagiarse. Señalan que si bien los funcionarios del Hospital Digital ya no concurren a ese lugar, el virus quedó ahí, implicando un serio peligro para todos los funcionarios del TEP, según lo que ellos señalan. Y este correo se les envió a todos ustedes por correo según el viernes. Una carta al director nacional de Anatrim, mediante la cual solicitan ayuda para generar acciones de fiscalización frente a la realidad que están viviendo y poder enfrentar los embates cada vez más críticos de COVID que afecta al país, como también a esa institución pública. Una comunicación de la comunidad Valle Grande, de la comuna de Lampa, que señala que debido al colapso del sistema público de salud y en especial del Hospital San José, solicitan apoyo para una iniciativa de mejorar los tiempos de construcción del futuro Hospital San José, del futuro hospital de la zona norte. Una comunicación de la ONG Defensoría Ambiental a fin de informar que se ha cumplido el año desde la dictación del histórico fallo para las comunas de Quintero, Puchucaví y Puncón, a raíz de los graves episodios de intoxicación masiva en agosto y septiembre de 2018. Informan que a la fecha ninguna medida se ha tomado, a cabalidad de las que instruyó la Corte Suprema, y no se han brindado, según ellos, soluciones efectivas a la población. Y una carta del Sindicato de Trabajadores Honorarios del Ministerio de Salud, mediante la cual informan sobre el compromiso formal de relaciones laborales de cancelar lo adeudado a los 211 profesionales que participan o participaron en el Hospital Digital COVID. Perdón, Ana María. Dígame. ¿Están todos escuchando a la Secretaría? Sí, que el diputado Juan Luis Castro hace señas de que no escucha. Es un problema de él, entonces. Perfecto. ¿Está escuchando poco, diputado Labra, por ejemplo? Entonces voy a subir el volumen de acá. Espéreme un poquito. Ya. Buen día, Jorge, Sergio, Leona, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí, bastante ¿Sí? mejor. Perfecto, Sí. estaba medio bajo. Ya. ¿Admito ya a Raimundo Gacitú? Sí, vamos a ver si hay sobre la cuenta alguna observación sobre la cuenta. Yo quería pedir que esa nota que enviaron los funcionarios de Entel se le remita al subsecretario de redes o la subsecretaría de Salud Pública. No sé quién tenía a su cargo el Hospital Digital, para que se le remita a ellos, ¿ya? Y segundo, en este tema Quintero Puchuncaví había un acuerdo del año pasado de una comisión conjunta con el Senado, junto con Medio Ambiente de la Cámara y Medio Ambiente del Senado, de hacer una comisión de fiscalización del avance del informe de la Corte de Apelaciones. Yo quería pedir allí que pudiéramos reactivar aquello para que al final, porque
lo que señalan allí es que no se ha llevado adelante ninguna actividad. Y efectivamente la comisión no ha funcionado en ninguna actividad de fiscalización porque no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces podemos reactivar esto con Medio Ambiente, la Cámara y con el Senado para que finalmente cumplamos el objetivo que fue acordado en octubre, septiembre del año pasado. ¿Les parece? Muy bien. Ya, pero entonces, le hago una observación. No sería una comisión de fiscalización, sería más bien una comisión, no sé, un grupo de seguimiento. Así fue determinado en ese momento. Por si acaso, porque... De seguimiento. Esa fue la denominación que recibió. ¿Ah? Esa fue la denominación que recibió. De seguimiento, exactamente. Y quiero expresar también yo mi disconforme y molestia. Hemos invitado a ambos subsecretarios y subsecretarias en muchas ocasiones. Yo entiendo que ellos tienen harta pega, pero no han venido a ellos ni han enviado a nadie. Entonces esta cosa creo que tiene que tener el Ministerio tiene que tener una actitud distinta respecto a esta comisión. Esta es la Comisión de Salud de la Cámara. Por lo tanto, no me parece comprensible que en un tema en medio de una pandemia ellos se ausenten en forma reiterada y tampoco envíen a nadie en su reemplazo. O sea, es una cuestión incomprensible. Entonces yo quisiera que le pudiéramos enviar una nota de, no sé, de protesta, de advertencia, de que nos parece que debiera enviar claramente a alguien que aquí venga acá, si esta es la Comisión de Salud. Si no vienen a la Comisión de Salud, yo entiendo que tienen urgencia, y lo entiendo plenamente, pero que nos digan, lo conversé con el subsecretario, que nos diga el mejor horario, cuándo a él le convenía, qué horario le era cómodo, pero finalmente no hemos tenido ningún feedback. Entonces yo enviar una nota de protesta finalmente por la ausencia reiterada de la autoridad sanitaria en la figura de los subsecretarios, a lo menos. ¿Ah? No hemos invitado al ministro justamente porque entendemos que está en una situación especialmente compleja. Hemos invitado a los subsecretarios y ellos no han venido. Se han excusado en forma reiterada. ¿Habría acuerdo para eso? Muy bien. Gracias. Varios. José Miguel y Amaro Labra. José Miguel Castro. Y Juan Luis Castro también, es que la pide por ahí, a ver. ¿A quién le pedimos primero entonces? José Miguel Castro la había pedido primero. Amaro Labra la había pedido por manito, así que después. No, Amaro Labra sí. Ahí está. ¿Se escucha, presidente? Sí. ¿Se escucha? Sí. Gracias, presidente, por darme la palabra. Primero que todo, me gustaría hablar sobre el punto que usted habla con respecto a los subsecretarios. Entiendo yo, y lo veo todos los días, que son ellos los que están presentes en la cuenta pública que se hace todos los días, de lunes a domingo, se hace justamente a esta hora. Y según he podido recabar, incluso conversando simplemente con la gente del ministerio, están siempre los subsecretarios en una reunión previa. Entonces, yo creo que es sumamente difícil el que puedan venir a este horario. Yo creo que quizás si la carta, yo no quise negarle la posibilidad de tomar el acuerdo, porque la verdad es que no soy uno de los miembros estables de esta comisión. Pero ojalá se pudiera también pedir que efectivamente se dieran horas, entendiendo también que el subsecretario volvió antes de ayer, tengo entendido, a trabajar. Entonces, ojalá en esa nota se pudiera también especificar eso, para que dieran una fecha en la que efectivamente, y un horario en el que objetivamente no se complicara por la cuenta. Eso, presidente. Por cierto. Entonces, vamos a darle a Amaro Labra, Juan Luis Castro y Sergio Gaona, en ese orden. Y después Jorge Durán. Muchas gracias, presidente. Saludos a los diputados y diputadas presentes. Yo quisiera relevar una declaración que hizo el sindicato de Sename, que se llama Armetrace. Voy a leer un poco la declaración. No se escucha bien, diputado Labra. ¿Escuchando? No, yo te sugiero que... Suena entrecortado. Me sugiero que apague... Alguien tiene problemas con internet. Yo te sugiero que apague la imagen y a lo mejor... Ya. Perfecto. Lo que quería dejar, relevar la situación de Sename a través de los trabajadores de este sindicato, la situación de emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19 no ha hecho sino recrudecer las precarias condiciones en que se encuentran actualmente
los niños, niñas, adolescentes y trabajadores de los centros de Sename a lo largo del país. Usuarios hacinados en espacios de convivencia, medidas de resguardo y aislamiento sanitario impracticables para el caso de COVID con condiciones de espacio e infraestructura, deterioro psicoemocional de niños y niñas por la prolongación de la cuarentena, trabajadores de trato directo que continúan ejerciendo funciones aun cuando presentan síntomas de riesgo, denegación de atención y acompañamiento real por parte de la Mutual de Seguridad para los casos de trabajadores contagiados o con sintomatología de gravedad y la existencia de elementos de protección adecuados. Frente a esta situación señalamos la ineludible responsabilidad de sus autoridades, quienes frente al aumento de los contagios en usuarios y trabajadores relativizan los evidentes riesgos y siguen disponiendo medidas insuficientes, como también de la Seremi de Salud, que permanentemente ha respaldado los protocolos implementados por el Sename, terminando por desestimar la necesidad de acciones urgentes que protejan a niños, niñas, jóvenes y trabajadores. Gestión y fiscalización inoperante. Retórica solo es real. Dos caras del Estado donde los derechos de los niños y los jóvenes siguen postergados, cautivos de intereses y razones ajenas aún en la terrible situación actual. Hoy el avance en la división del Sename en dos servicios especializados, responsabilidad de parlamentarios y autoridad de gobierno, pretende visualizar también como expresión de la nueva política pública para la efectiva restitución de los derechos de niños y niñas y jóvenes. ¿Qué ocurrirá en realidad? Aún es incierto. En gran medida depende del real compromiso de estas autoridades, más allá de las consignas y los eslogans. Por eso también aquí se nos da la oportunidad de saber y decir que no existirá un cambio real mientras existan las mismas lógicas de funcionamiento, institucionalidad clientelizada políticamente, autoridades amparadas en razonamientos administrativos para invisibilizar urgencias y justificar el bienestar. Con esas prácticas es imposible que niños, niñas y jóvenes dañados por las consecuencias negativas de su institucionalización, trabajadores precarizados y rutinizados en el maltrato y desamparo institucional. Yo quisiera, si es posible, que nosotros hiciéramos llegar esta declaración al ministro, a las autoridades pertinentes, y quisiera pedir, si no la unanimidad, el respaldo de esta comisión para que esta denuncia de este sindicato, que es muy pequeño pero que trabaja con mucha fuerza por la salud mental y física de niños, adolescentes del Sename. Muchas gracias, presidente. Me parece, yo creo que se la remitimos a... Para llegar, por favor, si la puede hacer llegar a saludcam. @congreso. Ya, muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado Labra. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. ¿Escucha? Sí. Se está alcanzando los 100.000 casos. Entiendo que se está dando el reporte ahora. Y la situación es bastante dramática. Y compartiendo la decisión unánime de la comisión de hacer una nota de protesta, porque hay que tener un sentido de dignidad también en estas cosas. Creo que, independiente de la posición política, no puede haber un desdén sobre esta comisión en los temas de la contingencia. ¿Puedes levantar la voz, diputado? Ahí sí, ahí sí, ¿me escucha? Ahí sí. Ya, perdón, estoy lacónico. Ya. Entonces, la petición que quiero hacer, presidente, es sobre otra arista del problema que tiene que ver con y me gustaría que ustedes lo pudieran tener a la vista, un anuncio de un documento que sacó la Sociedad de Medicina Intensiva a raíz de que el día viernes no se ordenó, pero se autorizó que se usara el ventilador dual, para ventilar 2 enfermos con una máquina. Esto que es un oficio del subsecretario Zúñiga. Yo estaba hablando con jefes de cuidado intensivo, como por ejemplo el doctor Sebastián Ugarte, que todos conocemos, de la clínica Indisa, y motivó el sábado, y lo puedo enviar a usted, presidente, a todos, una declaración oficial de la Sociedad de Medicina Intensiva, en la cual ellos técnicamente no avalan
por razones fundadas de los riesgos a los pacientes que se ventilen dos enfermos con la misma máquina, salvo una situación de guerra o prácticamente ya limítrofe, en que el contenido del planteamiento de ello es que cuando se ventilan dos, en vez de que uno quede afuera, pueden morir los dos, inclusive por las razones militares. Entonces, yo quisiera en esto un oficio, presidente, formal al Ministerio de Salud de cuál es la situación para que, paralelamente que se haga esta petición, ocurre que hay 313 ventiladores a la fecha disponibles, según la autoridad, y que sin embargo se esté dando una instrucción para usar una máquina para dos enfermos simultáneamente. ¿Dónde están los 313 ventiladores disponibles para estos casos, que es lo que se ha anunciado en red? Y segundo, los riesgos que técnicamente, y puedo usar ahí usted el documento de la Sociedad de Medicina Intensiva de antes de ayer, sábado, donde clarifica este punto, más los documentos de la Asociación Americana e Internacional de Cuidado Intensivo que dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ese punto me gustaría, presidente, si hay acuerdo, solicitarlo formalmente al Ministerio, porque esto nos va a acompañar en junio o julio. Este es un problema gravísimo, el tema de la última cama, y ya estamos entrando en eso. Gracias, presidente. Me parece, diputado Juan Luis, yo adicionaría, diputado Castro, allí que el Ministerio nos señale la evidencia científica o la evidencia, ¿cierto?, que avala tal hecho, ¿cierto?, tal decisión. ¿Le parece? Muy bien, muy bien. Muy bien. Diputado Gaona. Perdón, diputado Gaona. Entiendo que estamos de acuerdo en el envío de la nota, ¿cierto? Sí. Muy bien. Diputado Gaona. Gracias, presidente. Ahí sí, presidente, muchas gracias. No, en la línea de lo que primariamente haya señalado el diputado Castro, yo creo que usted, presidente, ha sido bastante prudente y además generando todas las facilidades y condiciones para que las autoridades de salud concurran a la comisión. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es una comisión importante del Congreso, como todas las comisiones, y la Cámara evidentemente merece un trato como corresponde. Por lo tanto, quiero respaldar su petición porque me consta que ha sido solicitado de manera bastante prudente, y a mí me parece que los horarios son bastante disponibles. Están los martes después de las 6 de la tarde, incluso no hemos abierto a tener sesiones en otros días que no son los días normales de las sesiones de comisión, y por tanto reiterar mi completo apoyo al requerimiento o a la carta que se está enviando al Ministerio de Salud respecto de la comparecencia de las autoridades de salud a esta comisión de salud, presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias. Diputado Durán. Diputado Durán, ¿está? Sí, está. Espéreme un poquito. Y después el diputado Miguel Crispi nos ha pedido la palabra y el diputado Jaime Belolio. Ahora sí. Ya. Presidente, en la misma línea del diputado Gaona, totalmente de acuerdo con la solicitud. La verdad que de parte del subsecretario de redes asistenciales hemos tenido pésima disponibilidad de poder participar. He tenido la oportunidad de verlo participando en Facebook Live con otros parlamentarios, senadores, no voy a dar los nombres, pero cero voluntad de poder participar en la Comisión de Salud. Es acá donde él debiera dar cuenta, más que estar por redes sociales informando de distintas cosas. O sea, han sido muchas las oportunidades que se ha solicitado la presencia del subsecretario Arturo, y la verdad que él al parecer desconoce la facultad que tiene la Comisión de Salud, o le da cierta importancia, por decirlo de otra manera. Gracias, presidente. Gracias, diputado Durán. Diputado Celi, para ser ¿sí? Precisa, hoy día estaba invitada la subsecretaria de Salud Pública, por si acaso, ella sí, o a quien designara, y no designaron a nadie, pero lo de hoy día era la subsecretaria de Salud Pública. Y les recuerdo que el otro día, cuando usted pidió, esto es para ser justo, digamos, cuando usted pidió la comparecencia, que se iba a poner de acuerdo con el subsecretario de redes, se pusieron de acuerdo y íbamos a hacer una sesión en la tarde, pero que no se pudo hacer porque la Cámara prohibió hacer sesiones ese día, por si acaso, para tener, para ser preciso. La verdad que el subsecretario Zúñiga fue invitado, señaló que no iba a hacerse llegar el horario oportuno y no lo hizo, también con la misma precisión. O sea,
ha sido en forma reiterada, por eso... Sí, era un punto nomás. Muy bien, gracias, diputado Durán. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Sí, mire, a mí me preocupa más que las autoridades de salud no reciban a los científicos que nos reciban a nosotros. Esperaría que lo hiciera también que asistieran cuando los citamos. El día sábado, me imagino que todos leyeron una carta de más de 40 organizaciones y personas vinculadas al mundo de la salud, que le indican al gobierno distintas cosas que tiene que hacer respecto al cambio de estrategia. Es una carta muy sensata, en un tono muy colaborativo, y el subsecretario Zúñiga dice que solo van a escuchar cuando sea en tono propositivo. Entonces, yo quisiera solicitarle a través suyo, de que estamos al barrio, pero que oficiemos al ministerio solicitándole que se reúna con estas sociedades. La Sociedad Chilena de Médicos, no está la de médico intensivista, aparte con los de epidemiólogos, y después una serie de otros actores. Lo digo porque también cuando nos juntamos con el presidente de la Sochimi me llamó mucho la atención que él no había tenido como contacto con la autoridad sanitaria. Entonces se observa como una ausencia de disponibilidad al diálogo total, lo que hemos demandado, no de la oposición al gobierno, quienes tenemos una posición crítica respecto a la estrategia sanitaria que tiene el gobierno, que cambie la estrategia. Pero si el gobierno no cambia la estrategia, bueno, habrá que cambiar a la persona que está a cargo de la estrategia. Porque esto no va para más. Entonces, solicitemos al gobierno, presidente, al ministro, que se reúna al menos con estas personas que redactaron esta carta, que de verdad son recomendaciones que se vienen haciendo por meses y que el gobierno debiera tener implementadas hace bastante tiempo atrás. Sí, yo lo haría en 2 cartas, eso sí, en 2 oficios, diputado Crispi, para no... Uno de una nota de protesta de la comisión respecto a la no comparecencia, y la otra, una solicitud que se reúna con esta organización, con esta comunidad científica y con quien lo soliciten para fin de hacer aportes, ¿cierto? Yo creo en ese tenor. ¿Te parece, diputado Crispi? Sí, presidente, gracias. ¿Y a los restos de los diputados estamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Y diputado Belolio. Jaime. Ahí está. Ahí. La primera vez justo yo me apagué cuando me habían dado el micrófono, así que... gracias, presidente. Lo que pasa es que son varias cosas las que se han planteado acá. La primera es que yo pregunté en el gabinete de la subsecretaria Daza y me dicen que ella todas las mañanas está en reunión permanente con el presidente y después con la mesa técnica de COVID y demás. Entonces, no puede hacerlo a esta hora, y entonces que sí podría hacerlo después de las 17 horas. Entonces también programemos para que pueda atender, porque se entiende que estamos en una circunstancia que no es que puedan manejar su agenda ni sus tiempos de manera completamente libre. Entonces, yo no me voy a sumar a una carta de protesta por la comparecencia de las personas del Ministerio de Salud, porque me parece que estamos en la mitad de una pandemia, en donde evidentemente sí queremos escuchar al subsecretario Zúñiga, queremos escuchar al ministro, queremos escuchar a la subsecretaria, pero me parece que también tiene que haber un ánimo de colaboración de parte nuestra. En vez de mandar cartas de protesta, tratemos de vincularnos con ellos para decir exactamente a qué hora podemos nosotros tenerlo. También pedirles excusa porque a las 11 de la mañana me invitaron a ser parte de la mesa presidencial por la salud mental. Entonces, lamentablemente voy a tener que desconectarme, entonces aprovecho el tiro de ojalá poder pedir que invitemos para los proyectos que vamos a ver a continuación también al superintendente de salud. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado. ¿Hay alguna otra palabra pedida? Jimena Sandón, diputado Sandón. Gracias, presidente. Saludarlos a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo quiero hacer solo un comentario. Yo creo que yo no quedo tranquila con la respuesta del subsecretario Zúñiga, decir que no había sido el tono el correcto de esa carta. Yo creo que los contenidos no pueden mirarse en menos o no tomarse en cuenta o no considerarlos o no leerlos, porque una persona puede considerar que el tono no es el adecuado, que además es algo bastante susceptible de distintas interpretaciones. Así que yo creo que es importante, yo ahí coincido con el diputado Crispi,
de que la situación es tan apremiante que tal vez por lo apremiante que es, los tonos pueden ser distintos también. ¿Ah? Pero no quiere decir que sean menos necesarios, hoy día se necesita escuchar muchísimo, para mi gusto, para tratar de cometer los menores errores posibles. Y lo otro es que también decirle al diputado Belolio que varias veces ya hemos comentado este tema al principio de las comisiones y que yo creo que es importante que nos hagamos respetar, y hemos tocado el tema de los horarios. Entendemos que en este minuto están dando esta cuenta que dan todos los días, así que lo hemos tocado, así que no ha sido que nosotros hemos tratado de forzar y ser superiores, por el contrario, incluso hemos pedido horarios, que ellos nos manden los horarios, así que para que lo sepa, porque ha sido así, al menos en las comisiones que hemos tocado este mismo tema, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Amaro Labra, ¿me está pidiendo la palabra de nuevo? Sí, me parece. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que la sensación que tenemos todos y todas aquí en esta comisión es de no ser considerado en las peticiones que hacemos y en las reuniones que tenemos que tener. O sea, de aquí no se puede conocer que salen las leyes. Y cuando las leyes le interesan al gobierno, están presentes, están urgiendo, están preocupados. Y la pandemia no es una excepción. La pandemia, nosotros necesitamos tener información de primera fuente. Insisto en eso, no necesitamos recados de los que tienen más acceso al gobierno. Nosotros sabemos las respuestas que nos han dado y las tenemos súper claras. Y lo otro, y aquí es una reflexión quizá un poco más profunda, pero es necesaria. Están en un sistema autoritario que lo que hace es no escuchar a las otras personas. Ellos toman decisiones y los demás importan re poco. Y la manera en que se comportan con esta comisión lo hacen con los trabajadores, lo hacen con toda la gente que está tratando de expresarse, y está tratando de expresarse en buena manera, a lo mejor muy enojado, pero lo que están diciendo es cierto, y es cierto. Y hay gente en este propio ministerio, y ustedes ya conocen la historia que yo tengo con el ministro Mañalich, y la que desde el principio de la comisión, el ministro Mañalich tiene una actitud de no oír, de no escuchar y de seguir adelante con sus propias decisiones, y eso es peligroso y malo para este país. Yo creo que esta comisión tiene que ser mucho más fuerte. Hemos perdido mucho tiempo siendo, yo diría, muy condescendiente con el ministro y con las autoridades de salud, y yo creo que es el momento, exactamente porque estamos llegando a un punto en que ustedes tienen claro lo que está pasando en los barrios, y si no lo tienen claro, por favor vayan a verlo, vayan a sentirlo allá. Y si supieran eso, como lo pueden saber las personas que tienen en este momento distritos realmente, yo diría un desastre. Entonces no podemos seguir con esta respuesta que no se haya ido a venir, pero que no quiso venir, que está ocupada. Esos informes que dan en la mañana son informes que pueden grabar mucho más temprano, los pueden dejar grabados y repetirlos. Aquí es donde tenemos que discutir realmente medidas que puedan ponernos de acuerdo. El Parlamento y el Ejecutivo se deben poner de acuerdo. Y eso ni uno ni otro se tiene que ningunear. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada Laura. Muy bien, no habiendo más palabras y habiendo pasado también los varios, ¿cierto? Vamos a continuar con... Lo silencié por error. Espéreme, diputado. Sí. Ahí está. Ya. Sí. Perdón, sí. que lo silencié por error. Preguntaba si el invitado estaba... Sí, está y lo acabo de admitir. Perfecto. ¿Ah? Entonces, para continuar con la guía, ¿cierto? Esta tiene por objeto conocer el uso terapéutico del plasma para el tratamiento del COVID-19, y hemos invitado al jefe de hematología de la Fundación Arturo López Pérez, doctor Raimundo Gacitúa, y a la subsecretaria que ya hemos conocido sobre el tema. Así que vamos a dejar al jefe de hematología, al doctor Raimundo Gacitúa, y a quien le agradecemos su presencia además. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas.
Buenos días, gracias por la invitación. Bien, si me dan 5 o 10 minutos les puedo hacer una breve presentación con el proyecto que estamos realizando y con la evidencia que hay hasta el momento en el mundo del plasma, para que nos podamos contextualizar un poquito. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? ¿Ya? ¿Se ve ahí o no? Sí. Sí. Okay. Ya, si hay algún problema que no se vea, me avisan, porque a veces esta cuestión se queda pegada. Bueno. Entonces, bueno, yo me presento, soy Raimundo Gacitúa, soy jefe de hematología de la Fundación Arturo López Pérez y junto con nuestra institución formamos un grupo que se llama Grupo Chile Plasma COVID, que es una instancia colaborativa que abarca 10 instituciones públicas, privadas, institucionales y universitarias, en las cuales estamos trabajando en un solo objetivo, que es obtener plasma convaleciente de pacientes recuperados en el marco de un ensayo clínico para poder administrarlo y transfundir a pacientes graves, dado la creciente información a este respecto. En líneas generales, un paciente que ha tenido infección por COVID genera anticuerpos en la gran mayoría de los casos. Lo que se ha visto en base a la experiencia con otras pandemias y otras epidemias a lo largo de la historia, se ha visto que en distintas enfermedades virales, principalmente, el uso de plasma convaleciente ha tenido resultados favorables para el manejo de estas enfermedades. Hay experiencia con la gripe española en 1918, también con el SARS en el 2003, con el virus ébola, H1N1, e incluso en Chile existe un protocolo para el virus Anta desde hace algunos años, en el cual la utilización de plasma convaleciente, es decir, pacientes con anticuerpos contra antivirus, han logrado disminuir mortalidad en pacientes graves por síndrome cardiopulmonar. Bien, en este escenario, los primeros reportes respecto al uso de plasma convaleciente en el mundo provienen de China, desde fines del mes de marzo, en el cual se administró en pequeñas series de casos plasma convaleciente a pacientes que estaban graves, que están acá. Entonces, a pacientes graves se les fue administrando plasma y se obtuvieron los primeros resultados que fueron alentadores. En este gráfico yo les voy a mostrar por qué es importante el uso del plasma y por qué nos podría ser de utilidad en estos casos. En primer lugar, esto es un gráfico en el cual se ve el tiempo, ya una línea de tiempo. Aquí vemos que los primeros días de la infección, el virus en esta línea verde empieza a aumentar su carga viral y su replicación. Bien, y acá estamos. Sin embargo, en esta otra flecha vemos en qué momento, que recién a partir de las 2 semanas, el humano infectado con virus, por coronavirus, empieza recién a realizar la seroconversión, es decir, a aumentar y a producir anticuerpos específicos contra coronavirus. Por lo tanto, tenemos un desfase temporal entre el tiempo donde el virus está causando su mayor estrago y recién a las 2 a 3 semanas el sujeto empieza recién a producir sus propios anticuerpos. Por lo tanto, no tenemos una respuesta inmune, unas defensas montadas a cabalidad, no hasta 3-4 semanas en su plenitud. Por lo tanto, el rol del plasma convaleciente viene a ocurrir acá. Es decir, cuando tenemos pacientes gravemente enfermos, hay que ver que el pic de gravedad en los casos severos ocurren sobre el día 7 a día 10, los pacientes que están muy enfermos cuando caen a ventilación mecánica. Y lo que pretende este plasma justamente, a partir de pacientes que ya han tenido la infección y tienen anticuerpos, que se pueden, una vez que uno testea las muestras y todo eso, transfundirlas de forma segura a los pacientes que están en ese pico de enfermedad en el cual todavía no tienen anticuerpos formados. Por eso, este concepto en medicina se llama inmunización pasiva. Es decir, yo tomo prestado anticuerpos de alguien que ya se recuperó y se los transfundo a una persona que todavía no tiene su propia respuesta inmune. Por fines de marzo, ya esta foto es la primera noticia que yo tuve de la liberación de la FDA respecto a trabajar y a investigar respecto a plasma convaleciente. ¿Ya? Como sabemos todos, Estados Unidos, principalmente Nueva York, ha sido de las zonas más golpeadas por la pandemia, ¿ya? Y ya frente a no tener un tratamiento específico, a la no disponibilidad de vacunas, empiezan a ocurrir, a partir de los primeros reportes de China, la liberación de restricciones y el fomento a producir este plasma para probarlo en el contexto de ensayos clínicos. ¿Bien? Acá a la derecha es un poco la información que está desde la clínica Mayo, en el cual ya se empieza a organizar este país a fines de marzo para generar un trabajo colaborativo y en red.
En ese momento, como FALC, nos dimos cuenta que era muy importante evaluar esta posibilidad y nos dimos cuenta que si nos organizábamos podíamos realizar esto más o menos de forma rápida y pensándolo inicialmente para una población oncológica, pensamos que podíamos ir más allá a pacientes también no oncológicos que pudieran requerir. Estos, como les contaba, son los primeros reportes desde los chinos que nos hablan un poquito que no hubo mortalidad y hubo buenos resultados clínicos respecto a la reducción de carga viral y mejoría sintomática y radiológica. Muchos de estos pacientes lograron salir precozmente de ventilación mecánica. En función de estos dos reportes, que son pocos casos, no se pueden obtener conclusiones estadísticamente significativas ni conclusiones potentes, pero al menos alenta a poder conducir ensayos clínicos en esta línea, ¿ya? Que es lo que estamos haciendo nosotros y también están haciendo en muchas partes del mundo. Ha ido pasando el tiempo y ya los países, sobre todo del mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos, en China, en Italia, Francia, Reino Unido, hay protocolos tanto de iniciativas gubernamentales como iniciativas multicéntricas guiadas por los distintos centros. Estados Unidos hoy en día lleva más de 17.000 pacientes tratados con plasma convaleciente. El día 20 de mayo salió publicado este reporte de seguridad, que es muy importante los resultados que esto tiene. Acá se evalúan 5.000 pacientes graves con coronavirus que en el contexto de este ensayo clínico recibieron plasma convaleciente y los resultados son bastante positivos respecto a seguridad, en el cual se señala que solo hubo un 0,5% de eventos adversos relacionados al plasma y cuando se analizaron finamente los eventos adversos severos definitivamente atribuibles al plasma fueron solo 2 casos, es decir, 2 de 5.000 pacientes tuvieron algún evento adverso que está netamente reportado asociado a esto, ¿ya? Por lo tanto, esto es una evidencia, la primera, de muchas que van a ir llegando, en la cual se señala que el uso de este plasma es seguro, ¿ya? Haciendo un punto acá, hay que recordar que las transfusiones de plasma en la medicina en Chile es una práctica habitual de la medicina. Se utiliza en UCI, en pacientes quirúrgicos, en pacientes hematológicos que tienen algunos déficits de factores de coagulación. Por lo tanto, es una práctica, es una herramienta terapéutica que el médico clínico hospitalario está acostumbrado a utilizar, ¿ya? Obviamente, en el contexto de un plasma convaleciente, por COVID, pueden haber algunas incertezas respecto a la seguridad, pero por lo menos este reporte de 5.000 pacientes, que es un tamaño muestral importante, nos hace ver que la herramienta es segura. Desde el punto de vista de la eficacia, están apareciendo ya los primeros reportes. Sabemos que todavía la evidencia es discreta. Esto es un estudio del 20 de mayo de Mount Sinai en Nueva York, en el cual al menos nos dice que los pacientes que recibieron versus los que no recibieron plasma tuvieron una menor mortalidad. ¿Ya? Los pacientes que recibieron plasma, la mortalidad en un seguimiento breve de 11 días fue de 12%, versus los pacientes que no recibieron plasma, la mortalidad fue de un 24% en el grupo que no recibió. Por lo tanto, empezamos a tener pequeños grupos de eficacia a raíz de las primeras informaciones de los protocolos que están trabajando plasma convaleciente alrededor de todo el mundo, ¿ya? Con lo que podemos decir hoy en día que hay evidencia potente para la seguridad del plasma y la evidencia de eficacia comienza a aparecer recientemente y es bastante favorable, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en Chile como grupo colaborativo respecto a la herramienta de plasma convaleciente? Bueno, esto se trata de un grupo de trabajo colaborativo, son 11 instituciones entre hospitales públicos, clínicas privadas, institucionales y hospitales universitarios, ¿ya? Tenemos un protocolo elaborado por este grupo de trabajo, ya vamos en la versión 3.0 y es muy importante recalcar esto. Esto es una información en desarrollo. Se está obteniendo mucha información respecto a los resultados de esta herramienta, respecto a los aspectos técnicos de esta herramienta. Por lo tanto, nosotros estamos actualizando y enmendando el protocolo para una mayor seguridad y eficacia en la medida que vamos teniendo nueva información. Es importante comentar que este protocolo, tanto en FALC como en los distintos centros en los cuales se está utilizando en el marco de un ensayo clínico, ha pasado por todos los comités de ética científica y eso es un aspecto muy importante en la investigación. Los comités de ética, como ustedes saben, son grupos multidisciplinarios de gente de la salud, representantes de la comunidad, de abogados, etcétera, por lo que se analizan todos los aspectos relacionados a los sujetos de la investigación. Es muy importante que para poder proceder con un ensayo clínico se debe tener esta autorización.
¿ya? Tenemos financiamiento, se ha levantado financiamiento a partir de la CPC, de la Bolsa de Santiago y un fondo concursable a través de SOFOFA e impulsado por el Ministerio de Ciencia, en el cual le disponemos con 1.000 millones para poder producir plasma, para poder echar a andar este estudio, ¿ya? Y con eso esperamos al menos poder tratar a 500 pacientes. Al día de hoy llevamos ya 70 pacientes tratados en distintas ciudades de Chile y en Santiago, y vemos en paralelo en la comunidad científica creciente información respecto a la eficacia y la seguridad. A este punto hay que recalcar lo siguiente: el coronavirus no tiene terapia específica y tampoco tenemos vacunas. Han habido hartos intentos con antivirales como antirretrovirales o el caso más bullado últimamente de la hidroxicloroquina, que no se ha demostrado utilidad e incluso se han demostrado mayores eventos adversos. En cambio, el uso del plasma sigue en el camino del ensayo clínico y se están obteniendo los primeros resultados, por lo que pensamos que esto podría tener un rol de la terapia, sobre todo en la indicación precoz, por lo que yo les comentaba al principio respecto al comportamiento del virus y al comportamiento de los seres humanos respecto a aumentar la respuesta inmune. Hoy en día hay más de 80 protocolos inscritos en clinicaltrials.gov, ¿ya? Esta es la plataforma más importante en el mundo, en los cuales los investigadores clínicos de todo el mundo suben sus protocolos de investigación, a los cuales se les puede ir haciendo un seguimiento. Porque es muy importante publicar lo que da resultado, pero también es muy importante publicar lo que no da resultado. Tenemos que ser muy transparentes con la información que obtengamos. Y si nosotros obtenemos información positiva o negativa, la debemos informar. Y estar en esta plataforma de Clinical Trials nos hace que en el fondo nos puedan solicitar información y que debamos publicarla, y eso es lo que vamos a hacer. De estos 80 protocolos, son 2 chilenos, el de la FARC y el de la Católica, ambos en un grupo colaborativo. Del punto de vista del protocolo grande multicéntrico, el cual encabezamos nosotros, va a ser, no es un grupo con grupo control, por lo tanto va a ser un grupo observacional que propendemos a tener acceso a poder darle plasma a la mayor cantidad de gente y poder describir los resultados, pero en paralelo estamos trabajando en conjunto con la Católica, en el cual si es un ensayo clínico controlado, en el cual va a poder responder preguntas si es que el plasma es eficaz en la administración precoz. Entonces este trabajo colaborativo nos permite tener un ensayo grande para poder permitir acceso a los pacientes y por otro lado un ensayo más pequeño pero de mejor calidad metodológica para poder responder preguntas respecto a la eficacia del plasma y respecto a la eficacia del plasma frente a una administración precoz. Que la sensación que tenemos es que mientras más precoz se administra el plasma a los pacientes graves, les va mejor. Ya vemos que la FDA empieza a optimizar empieza a liberar de restricciones, empieza a facilitar el uso de este estudio. Y hoy les puedo contar que en Estados Unidos hay 2.000 hospitales trabajando en plasma convaleciente. Creo que es la iniciativa multicéntrica más grande en la historia de ese país respecto a decisiones sanitarias, respecto a una indicación terapéutica, ¿ya? Por lo tanto, vemos que en el mundo, si ustedes ven la prensa, Italia con un banco de plasma como iniciativa gubernamental, en Francia protocolos de investigación con esto, en Italia, por lo tanto, hay una creciente interés de evaluar esta herramienta que está haciéndose masiva en muchos países. Ya vemos que el 18 de mayo la OMS en su guía de práctica clínica recomienda el plasma no como una recomendación estándar, pero sí en el marco de un ensayo clínico, que es justamente lo que estamos haciendo en FARC, porque cuando ustedes ven la campaña de donante COVID es justamente para poder obtener plasma en el marco de esta investigación que es grande y que pretende poder darle plasma convaleciente a la mayor cantidad de pacientes, tanto públicos como privados. Y también hace un par de semanas venimos trabajando y participando en la Comisión de Salud del Senado a este respecto. Acá un poquito para mostrar los intercambios de mail con los investigadores norteamericanos de Johns Hopkins, con los chinos también, que nos han apoyado mucho en el desarrollo y en la implementación de este protocolo, ¿ya? Y hay que destacar el apoyo generoso de la comunidad científica internacional para con nuestra iniciativa. Han sido muy, muy generosos y muy desprendidos en cuanto a compartir su información y su experiencia preliminar, ¿ya? Un poquito lo que de la FDA, lo mismo, que ya al 16 de abril habían 950.000 hospitales ya trabajando en plasma. Y por último, ver que el propósito nuestro y nuestro aporte como comunidad científica local es evaluar el uso de plasma convaleciente en pacientes que están infectados, tanto oncológicos como no oncológicos, y esto es poder ofrecer una alternativa terapéutica y evaluarla inicialmente pensado para pacientes oncológicos, que sabemos que pueden tener una mortalidad por COVID cercana al 30-40%, que es lo que vemos hoy día en la FARC, por los pacientes COVID y con cáncer que se infectan, la mortalidad es bastante mayor, pero ya también nos dimos cuenta que con la capacidad técnica que teníamos podíamos llegar a más lugares y a pacientes no oncológicos, ¿ya?
Este es el registro nuestro en Clinical Trials. Acá está el número de enrolamiento. Ahí ustedes pueden ir haciendo el seguimiento de lo que se está haciendo y también se puede obtener la información posteriormente de los resultados. Y comentarle un poquito lo que vamos a evaluar, principalmente objetivos primarios, que es ver la mortalidad hospitalaria por COVID en el uso del plasma convaleciente y también evaluar la seguridad del plasma convaleciente. Justamente hoy día ya tenemos nuestra primera reunión de seguridad respecto al uso del plasma con los más de 70 pacientes que hemos tratado hasta la fecha, en el cual vamos a evaluar todos los eventos adversos que han ocurrido y generar desde ahí un primer reporte científico que esperamos que esté publicado en un plazo no mayor a 4 semanas. ¿Ya? Y también vamos a evaluar tiempo de mortalidad a distintos plazos, evaluar cuánto tiempo están los pacientes en ventilación mecánica y evaluar también la disminución de carga viral en los pacientes expuestos, entre otras variables. Nosotros pensamos que esta herramienta podría tener un rol terapéutico en cuanto a disminuir mortalidad y también en cuanto a disminuir estadía en ventilación mecánica, sobre todo si lo hacemos precoz. Por lo tanto, estamos trabajando en esa línea y esperamos tener resultados en un corto o mediano plazo para poder ratificar nuestra hipótesis de trabajo. Inicialmente tenemos una primera etapa de 100 pacientes, en el cual hacemos una gran caracterización tanto en resultados clínicos como en resultados moleculares respecto a poder caracterizar las distintas composiciones del plasma para posteriormente poder seleccionar los plasmas que tengan una mejor composición tanto de títulos de anticuerpos y también de elementos inflamatorios o inmunomoduladores que nos permitan tener una mejor respuesta respecto a los distintos plasmas, porque sabemos que no son todos iguales. Y en una segunda etapa, ya cuando podamos haber ratificado seguridad y eficacia en conjunto con la Católica, poder expandirlo a 1000 pacientes, ojalá con los fondos que tenemos para poder dar acceso, pero siempre en el contexto de un ensayo clínico. Pensamos que la evidencia va a ir llegando, tanto la nuestra, pero primero va a ir llegando la evidencia de Estados Unidos, de Europa, de China, en el cual podamos afirmarnos un poco más en la indicación para que esto de ser una indicación experimental pueda ser una indicación terapéutica validada, ¿ya? Ratificada obviamente con los organismos internacionales. Acá están nuestras ramas de trabajo en cuanto a pacientes oncológicos y no oncológicos y el plasma en este momento, dado que es un recurso limitado, lo establecemos para pacientes con COVID severo, que son principalmente criterios de falla ventilatoria, de neumonía, o bien pacientes con COVID no severo, pero que tienen factores de riesgo importantes para tener un peor pronóstico, y eso está evaluado por otros ensayos científicos. Bien. Respecto al donante, aceptamos pacientes entre 18 a 70 años, deben siempre tener un consentimiento informado firmado, ¿ya? Y el consentimiento también está evaluado por el comité de ética, o sea, todo el aspecto regulatorio está en regla. ¿Ya? El paciente tiene que tener un diagnóstico previo de COVID-19 documentado por test de laboratorio, o bien ya la presencia de anticuerpos positivos contra COVID, sin necesariamente tener un PCR positivo. Sabemos que hay falsos negativos y eso nos puede permitir tener más donantes. Esperamos que el paciente esté al menos 21 días asintomático, y eso porque el paciente, una vez que va a donar plasma, tiene que estar seguro que ya no está contagiando, o sea, nos damos un margen mayor de seguridad para que no vaya a contagiar, y cuando llega a los 21 días le hacemos 2 PCR consecutivas, es decir, descartamos que tengan la presencia del virus en sus vías respiratorias, por lo menos su material genético. ¿Ya? Y los receptores, bueno, queremos que sea de forma precoz, no más allá de 14 días por toda nuestra hipótesis de cómo funciona el tema del virus, todo el tema de la inflamación. Uno sabe que los pacientes críticos después de 14 días ya están inflamados, tienen otras complicaciones propias de la estadía prolongada en la UCI, de la ventilación mecánica, por lo tanto creemos que el timing para poder administrar este plasma es precoz y ojalá al día 10, al día 7 en lo posible, ¿ya? Y como les comentaba, vamos a incluir pacientes con criterios de severidad y factores de riesgo. Los criterios de severidad son básicamente criterios de falla respiratoria, es decir, un paciente que está con dificultad para respirar, un paciente que no satura bien con oxígeno ambiental y que tiene infiltrados pulmonares en las imágenes que se pueden caracterizar fácilmente. Y los factores de mal pronóstico en pacientes no graves es muy importante porque estos grupos que se clasifican en factores demográficos como la edad, en comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, hemos podido revisar en la prensa y en las publicaciones científicas que los pacientes, sobre todo cardiovasculares, diabéticos y hipertensos, tienen una gran predisposición a tener una peor evolución en estos cuadros. Entonces, nosotros no queremos esperar que el paciente esté grave en ventilación mecánica para poder darle plasma, sino que cuando identifiquemos estos factores de riesgo que estadísticamente nos hablan que un porcentaje mayor de pacientes evolucionan hacia las formas graves, poder ofrecerle el plasma en forma precoz.
Y finalmente los parámetros de laboratorio que se han identificado correctamente. Sabemos que los pacientes que tienen, por ejemplo, los linfocitos bajos o la ferritina elevada en tiempos iniciales, también predicen una evolución más grave. Entonces, la idea es llegar a tiempo, no esperar a que esté toda la tormenta desatada, sino que llegar en un momento inicial. Por último, agradecer el tiempo. Esto es un proyecto país, ya que es un proyecto que cuenta con financiamiento a través de fondos concursables y gestiones que hemos realizado para que nos apoyen en el financiamiento de este estudio. Y nosotros hemos invitado a todos los actores de salud, desde que partimos con esto, a participar, a hospitales públicos, a clínicas privadas, hospitales institucionales y universidades que tienen facultades de medicina y hospitales clínicos. Por lo tanto, esta es una invitación abierta, ¿ya? Y los centros pueden ser tanto receptores, por ejemplo, hospitales pequeños que no tienen un banco de sangre, que no tienen una capacidad de producir plasma, nosotros les mandamos el plasma para allá y los comprometemos también a que nos envíen los reportes de la información de cómo les va a los pacientes para poder tener una información transparente, o sea, es decir, que podamos reportar todo paciente que pudo haber recibido este plasma. Y también los centros más grandes, que también son muy importantes porque son centros que pueden tener la capacidad de producir plasma y también de dárselo a sus pacientes y que de esa forma podamos producir plasma convaleciente en distintos centros, que lo podamos producir tanto para el centro que produce, pero también para poder liberarlo a un pool para que lo podamos destinar a quien lo requiera. Y de esta forma estamos trabajando. Ya de los centros que están inscritos, hay varios que están produciendo plasma y estamos en este momento aumentando mucho nuestra capacidad de producción, pero eso también necesita gestión, necesita apoyo, necesita recursos y necesita difusión. Y como les digo, bueno, todos sabemos que la pandemia está aumentando, los casos están creciendo, los muertos los estamos teniendo hoy día y estamos en tiempos de pandemia. No tenemos los tiempos habituales para efectos de investigación y para efectos de atención a salud normal y tenemos que movernos rápido. Nosotros creo que con todos los recursos que tenemos y nuestras limitaciones, creo que hemos ido bastante rápido, pero creo que podríamos ir más rápido aún, teniendo apoyo, ¿ya? Y el apoyo que yo les pido hoy día es que si a ustedes les parece esta evidencia científica, si a través de sus comisiones técnicas evalúan esta iniciativa, que nos apoyen para poder llegar a los distintos lugares y que esto lo podamos evaluar seriamente, como lo estamos haciendo en un ensayo clínico. Porque aparte que el plasma tiene un componente muy importante que en Chile lo necesitamos, que es la solidaridad, ¿ya? Aquí el remedio viene de las otras personas, aquí no hay un conflicto de interés con la industria farmacéutica. Esto es solidaridad pura de gente que ya se mejoró y que le da un sentido a todo el sufrimiento que tuvo con la enfermedad en pos de una donación. Así que eso les quería contar y no sé si hay preguntas para poder responder a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Resitúa. Eso es. Muchas gracias, doctor. Preguntas. Vamos a ver quién es. Jimena Sandón está ahí levantando la mano. Jimena, diputado Sandón. Gracias, presidente. La verdad que agradecer la exposición, muy, muy interesante, y además que uno va escribiendo las preguntas y tú las fuiste contestando cuando en tu exposición, o sea, sumamente completo. Pero yo quiero preguntarte, primero que todo plasma sirve de una persona que fue asintomática o una persona que tuvo síntomas. Después, ¿cuáles son los lugares que tú nos pides llegar? ¿Ya? O sea, cuando tú nos pides ayuda, ¿a cuáles lugares específicamente? Porque hablaste de la solidaridad, entonces entiendo que la solidaridad es esa persona que después que tuvo esto tendrá que ir a sacarte el plasma. Y en el fondo, yo he sabido varias personas, no sé si varias, pero algunas que le han puesto, pero siempre lo ponen como en última tratamiento, ya como cuando la persona ya como que no tiene vuelta, dicen ya el plasma. Me acaba de tocar un caso bastante cercano. ¿Por qué es eso? Porque por lo que yo deduzco de tu exposición, que ojalá se llegara, si la persona tiene enfermedades base, partir antes con eso. Es porque todavía la evidencia científica no ha llegado a decir que efectivamente es algo tan seguro. Y lo otro es, ¿por qué no nos aprovecha de explicar cómo se hace? Para que las personas que nos estén siguiendo esta comisión y tal vez han tenido esta enfermedad, ¿cómo se hace? O sea, hay que ir a un lugar, ¿cómo se hace en la práctica el tema? Si yo quisiera, si hubiera tenido coronavirus y quisiera participar de este proyecto. Ya. Bueno, respondiendo a las preguntas. Doctor Gascúa, vamos a hacer vamos a juntar las preguntas y después, diputado Laura y después diputado Juan Luis Castro.
Diputado Labra. Sí, gracias, presidente. Básicamente la diputada Osandón poder bajar un poquito el nivel de la información. Cuando se habla de producir plasma, ¿qué significa producir plasma y llegar a más lugares? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? En realidad, si pudiera describir el proceso más simplemente para que pudiéramos entenderlo más personas, sobre todo si se trata de un tema en que están involucrados no las industrias, sino que las personas. Y la solidaridad me parece una palabra importante. Y lo último es que si a él le parece que los 1.000 millones que ponen las organizaciones es suficiente dinero, porque yo creo que esas instituciones tienen capacidad para mucho más que 1.000 millones. Gracias. Diputado Juan Luis Castro y después José Miguel Castro. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ya. Bueno, agradecerle al doctor Gacitúa, con quien he tenido contacto telefónico en varias oportunidades en estas semanas. Yo precisamente le pedí a usted y le agradezco y a la comisión acceder a que fuera invitado al doctor Gacitúa. No vino nadie del ministerio en esta oportunidad, porque esto generó una controversia, presidente, que fue un poquito lacerante y a mi juicio injusta, porque la autoridad sanitaria en 2 oportunidades descalificó esta terapia diciendo que tenía riesgos muy altos el uso de esta terapia, ni siquiera entrando al fondo de los argumentos. Y quedó una sensación muy compleja en la opinión pública que era necesario aclarar y respaldar. Yo quiero hacerle 4 preguntas al doctor Gacitúa, si él puede tomar nota, a lo mejor, ideal. Primero, que él pudiera precisar ante todos cuáles son los riesgos de la terapia transfusional en Chile, porque esto se asemeja a una terapia de por ejemplo, transfundir glóbulos rojos, transfundir sangre total, una persona con hemorragia. En el episodio del virus Anta en Chile se usó también un plasma para poder contrarrestar con anticuerpos cuando tuvimos esa infección gravemente en nuestro país. Entonces, primero sobre la transfusión y cuáles son los supuestos riesgos o no que tendría el uso de este plasma hiperinmune en estos pacientes para despejar totalmente las cosas en cuanto a alguien que ya está grave por COVID y que se suministre plasma, qué riesgo adicional o no puede tener por el solo hecho de esa administración. Lo segundo, ¿qué hallazgos han encontrado ustedes en Chile y en los 17.000 casos de Estados Unidos que se han reportado de uso con respecto a una información que ha salido de Europa y de otros países en cuanto a la baja tasa de anticuerpos que habría en convalecientes de COVID-19? En España se habló de un 7% hace muy poco, dando cuenta de que esto sería muy delicado porque se generaría poca defensa en muchos contagiados y por lo tanto habría reinfecciones recurrentes de COVID-19 en muchas partes del mundo. Entonces, a propósito de eso, quiero preguntarle al doctor de los hallazgos propios y los hallazgos americanos, de toda la gente que han revisado en sus plasmas de convalecientes, cuáles son las tasas de anticuerpos que se encuentran por ustedes en la población. Son altísimos, son escasos los porcentajes para tener claridad de qué nivel de inmunidad estamos hablando en las personas convalecientes. Tercero, preguntarle algo práctico. Se ha hablado tanto del test rápido, se ha despreciado, otros han valorado, se ha hablado de los porcentajes de riesgo, en fin. Todos tenemos claro que el PCR está escaseando, se demora, tiene un valor caro, ningún país logra tener un testeo masivo solo con PCR. Se habla del testeo masivo como una estrategia de salud pública. Entonces yo le coloco este punto en la mesa porque a pesar de que no es exactamente lo que hace el doctor Gacitúa, pero el test rápido cualitativo, como él lo tocó en su primera lámina, ¿qué valor tendría en la estrategia comunitaria hoy en Chile, dadas las condiciones de Chile en el momento en que estamos? Entre paréntesis, presidente, 5.471 casos hoy, 59 fallecidos, los más altos índices en toda la pandemia reportados hoy. Y por último, siguiendo la diputada Osandón, y en su pregunta, Yamaro Labra, ¿qué se hace hoy día para un receptor, una persona que llega COVID positivo a un hospital público y desea recibir? ¿Cómo pide en un hospital público? Yo quiero plasma con consentimiento informado, con los protocolos éticos, con todo lo demás, pero ¿cómo lo hace alguien que quiere o una familia que quiere para poder recibir? Y por el otro lado,
¿qué hace un donante? ¿Qué hace alguien que pasó por COVID y que quiere donar su plasma? Entiendo que está la página Donante COVID-19, un estudio multicéntrico, está la Católica, la FAL, que son instituciones muy prestigiadas en Chile. O sea, a mí no me cabe duda que lo que hace el doctor Gacitúa tiene un respaldo de las más altas instituciones en Chile, con apoyo privado hasta este minuto, pero con un valor enorme, como dice la OMS, con un ensayo clínico, pero no despreciable. Todo está en ensayo clínico, la ivermectina, la remdesivir, todos los remedios están en proceso, pero no por eso se descalifican. Entonces, ¿qué hace un receptor que quiere y un donante que quiere? Esas son las 4 preguntas, presidente. Muy bien. Diputado José Miguel Castro. Está Amaro Labra, aparece primero, en las manitos de acá, por lo menos, por si acá. ¿Ya usó la palabra? Ya hablé ya. Sí. Ya. Entonces, José Miguel Castro. Ahí voy a reiniciar mi audio. ¿Se escucha? Sí. Okay. Gracias, presidente. Gracias, doctor Gacitúa. La verdad es que ha sido súper conciso y preciso en cuanto a la información. Me queda mucho más claro también de esta controversia que puede haber existido, que lo comenta el diputado Castro. Y justamente en esa vía que quiero preguntar, con respecto, yo según lo que entendí, que efectivamente se pueden generar riesgos graves con respecto a esto, independiente del porcentaje. Yo creo que hay una pérdida de visión por parte del diputado Castro, quizás, que en el fondo una cosa son los riesgos graves, porque efectivamente se pueden generar, y otra es la cantidad de casos graves que se puedan considerar con respecto a eso. En base a esto mismo, la visión que debería, y esta es la pregunta, en base a la visión que debería tener el Ministerio hoy en día, ¿esto se debería estandarizar para todos los establecimientos de salud? ¿Se debería esperar la contrastación de las hipótesis que ustedes están levantando junto a Estados Unidos y otros países? Y por último, ¿por qué la FDA todavía no ha tomado en el fondo este proceso como estándar? ¿Y qué debería hacer falta para eso? O en el caso chileno, ¿qué debería hacer falta para estandarizarlo dentro de los tratamientos, específicamente los pacientes que usted dice, doctor? Muchas gracias. Muy bien, ya tiene hartas preguntas el doctor Gacitúa, así que lo vamos a dejar allí. Yo quería preguntarle si la UFRO acá, en la Facultad de Medicina en Temuco, se ha involucrado o no, para ahí poder colaborar un poquito. Le dijo ahí esa cosa adicional. Ya. Diputado, Gacitúa, adelante. Sí, no me preguntaban tanto desde mi examen de ECA, pero ya, lo que les voy a contar es lo siguiente, partiendo en orden. Respecto a las preguntas de la diputada Sandón, ¿todo plasma sirve? La respuesta es no. Nosotros, al día de hoy, hemos realizado plasmaféresis, es decir, este proceso para sacarle el plasma a los donantes, alrededor de 250 personas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que alrededor de un 30 a 40% tienen títulos bajos al umbral que hemos definido como una cantidad suficiente de anticuerpos, ¿ya? Esta cantidad suficiente de anticuerpos nosotros nos basamos en los otros protocolos internacionales y por la relación que hay entre la cantidad total de anticuerpos y la relación que hay con anticuerpos neutralizantes. Que hasta ahora no lo he mencionado, pero para explicarlo simplemente, la cantidad total de anticuerpos son todos los anticuerpos identificables contra COVID, pero solo una proporción de ellos neutraliza la acción del virus. Es decir, si yo tengo 10 anticuerpos, probablemente van a neutralizar 5 o 4. Entonces, mientras yo más cantidad de anticuerpos totales tengo, más una proporción mayor de neutralizantes va a haber. Y hay un correlato bastante bueno, pero lo que nosotros estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Chile, con los virólogos más connotados de este país, es justamente realizar la determinación local de anticuerpos neutralizantes para tener una visión cuantitativa y cualitativa. Pero esto, contra el tiempo, vamos y todavía no implementado la determinación de neutralizantes. Pero lo que sí sabemos es que con estos títulos que hemos seleccionado nosotros, que son títulos altos, nosotros para considerar una unidad de plasma suficientemente apta para poder dársela a un paciente, tiene que tener títulos mayor o igual a 1:320. Esa es una dilución que es alta, ¿ya? Entonces, sobre esa dilución nosotros encontramos entre un 60 a un 70% de los pacientes. Todavía no tenemos claro por qué los pacientes no logran todos subir un título de anticuerpo, pero puede tener que ver también con los estudios de inmunidad posterior en los pacientes donde se han detectado porcentajes bajos de presencia de anticuerpos a 2 o 3 meses, como 15%, 12%. Lo que ocurre para nosotros es que nosotros
estamos evaluando a los donantes en forma más o menos precoz. Es decir, el paciente cuando está 21 días asintomático, probablemente desde que se infectó han pasado 4 semanas, ¿ya? Probablemente después esta cantidad de anticuerpos baja y quizás en 3 a 6 meses todavía no sabemos qué porcentaje de la población va a tener una inmunidad duradera. Esa pregunta todavía no hay respuesta porque el virus tiene más o menos 6 meses, ¿ya? Y lo que sabemos con otros virus RNA que muchas veces no se logra inmunidad duradera, es un gran problema, pero esa respuesta la tenemos que establecer en la medida que aparezca nueva información. Lo que podemos decir ahora es que no más de un 60-70% logra anticuerpos para donar. Después me preguntaban por la producción, ¿ya? La producción es un proceso que pasa por varias etapas. En primer lugar, el paciente se inscribe por la web, ¿ya? A www.donantecovid.cl. Cuando el paciente se inscribe, el paciente llena un formulario donde se establece en qué momento dejó de tener síntomas, ¿ya? Se le hace toda una encuesta muy rigurosa, que es la encuesta del donante de sangre en Chile, ¿ya? Que son varias preguntas para certificar el peso del paciente, las horas de sueño que ha tenido el paciente, si es portador de algunos tatuajes, piercing, le han hecho endoscopía en un plazo determinado, porque en el fondo es una encuesta muy, muy selectiva para evitar justamente que existan enfermedades de transmisión sanguínea, principalmente virus y algunos parásitos, ¿ya? Una vez que el paciente califica por la encuesta, que ahí de los donantes se va alrededor de un tercio, el paciente viene y se acerca por primera vez. Y en ese momento le tomamos los anticuerpos, la determinación de anticuerpos, le hacemos todo un screening que es el obligatorio a nivel nacional, que va acorde a la normativa ministerial de los centros de sangre a nivel nacional, en los cuales se hace un tamizaje para virus de VIH, virus hepatitis B, virus hepatitis C, HTLV1 y 2 y Chagas, ¿ya? Entonces nosotros hacemos un screening habitual, que es la exigencia, pero incluso utilizamos algunos tests que son de mayor rendimiento, que es el NAT. Habitualmente estos screenings se hacen con anticuerpos, pero nosotros, además de hacer los anticuerpos, hacemos un estudio adicional que amplifica los ácidos nucleicos para virus B, virus C, VIH. Por lo tanto, de esa forma cortamos un periodo de ventana potencial que pudiese tener un donante. Es decir, el paciente está asintomático, completa una encuesta rigurosa, le hacemos todo el screening y además utilizamos un estándar superior al exigido para no tener ninguna probabilidad de infección y transmisión. Y por lo demás hay que destacar algo, y por ahí respondo también una de la pregunta del doctor Juan Luis Castro. La medicina transfusional en Chile es segura, ¿ya? La tasa de eventos adversos relacionados a transfusiones es muy baja, bajo el 0,3%, eso hay publicaciones al respecto. Chile tiene una trayectoria de centros de sangre a nivel nacional que funciona muy bien. La donación de sangre en todo el mundo siempre es escasa, faltan los donantes altruistas, cuando hay cuarentenas, cuando hay crisis sanitarias como ahora, la disponibilidad de donantes por varias razones baja, y a su vez la gestión que hay en los centros de sangre es excelente a nivel público, por lo tanto hay una cultura de seguridad en este aspecto muy alta y eso es importante que la comunidad lo conozca, ¿ya? Por lo tanto, en ese aspecto se hace todo el estándar y más para que esto sea seguro. Una vez que el paciente en la primera visita logramos hacerle este screening, que es negativo, que pasa la encuesta y además logramos determinar que sus títulos de anticuerpos tienen una cantidad suficiente que nos permite saber que vamos a poder ayudarlo al paciente grave, ¿ya? Lo citamos al día siguiente y le hacemos el procedimiento que se llama plasmaféresis, ¿ya? ¿Qué significa eso? No sé si alguien ha donado plaquetas alguna vez. Bueno, a uno lo conectan a una vía venosa por el brazo, ¿ya? Te pinchan una vía, te conectan a esta máquina de aféresis y lo que hace es sacar tu sangre un rato y la sangre se separan los distintos componentes, ¿ya? Por un proceso de centrífuga, ¿ya? Es decir, separa los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos para un lado y el plasma para otro. Y nosotros obtenemos este plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es la parte líquida de la sangre. Es suero, es agua básicamente con proteínas. Y una de estas proteínas son los anticuerpos. Por lo tanto, nosotros separamos esta parte líquida que tiene anticuerpos y posteriormente le devolvemos al paciente sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos y sus plaquetas. Y nosotros estas unidades las congelamos, ¿ya? Y ese congelamiento nos permite almacenarla hasta por 2 años, acorde también a la normativa ministerial. Entonces lo almacenamos, lo llevamos a nuestro stock y tenemos nuestra unidad de plasma convaleciente testeada, segura, con títulos de anticuerpos conocidos y también con un donante que pasó todas las encuestas necesarias acorde a la ley y también acorde al protocolo de COVID. Es decir, es un procedimiento
seguro y que está validado por los estándares legales y por todos los estándares de investigación de los protocolos que se están haciendo hoy día. Después la pregunta es, enlazándolo un poquito, ¿quién es el receptor? ¿Ya? El receptor, como sabemos que esto es un recurso limitado, lo hemos reservado para pacientes graves, ya que están en riesgo de fallecer, que tienen una mortalidad asociada a su condición de gravedad. Afortunadamente, el COVID en la mayoría de los pacientes, en el 80-85% de los pacientes, pasa por un caso leve a moderado, es decir, que no va a requerir hospitalización. Sin embargo, en la proporción de pacientes que requieren camas críticas, que es en torno a un 20%, esos pacientes, si nosotros llegamos a tiempo, antes que el virus replique a su máximo potencial y genere todo el daño e inflamación que le puede llegar hasta costar la vida al enfermo, si nosotros llegamos antes, en el fondo podemos neutralizar. Por eso la diputada Sandón me preguntaba, ¿cuál era el timing? Y en relación a los casos que ella conocía. Bueno, efectivamente, y lo que ha mostrado la evidencia es que mientras más precoz se administra este plasma convaleciente, los resultados son mejores, tanto en COVID-19 como en otras epidemias como el SARS-CoV-1, el SARS del año 2003. Claramente hay un punto de corte en los pacientes que recibían el plasma antes de los primeros 10 días respecto a los pacientes que lo recibían después, y tiene mucho sentido, es decir, cuando el paciente está empezando hay menos cantidad de virus, hay menos daño al cuerpo. En cambio, ya cuando tenemos el virus en su máximo esplendor, con todo el incendio desatado, probablemente el impacto del plasma convaleciente sea menor, ¿ya? Después, cuando me preguntaban por el apoyo, ¿ya? Nosotros queremos siempre en el contexto de un ensayo clínico en condiciones de seguridad poder apoyar a la mayor cantidad de gente, pero para eso necesitamos lugares que produzcan plasma y también que podamos ayudar a la gente. Si yo como FARC soy el único centro que produce y todos los hospitales y clínicas me piden, nos vamos a quedar por segundo, o sea, en el fondo no nos va a dar. Entonces necesitamos una proporción entre los centros que tienen la capacidad de producción de plasma, entre los centros de sangre del sistema público, para poder producir más y poder llegar a todos lados. Y de esa forma también poder validarlo o descartarlo rápido como herramienta terapéutica, ¿ya? Porque también esto está pasando por el sedazo de la investigación, pero también vemos por los primeros resultados, nosotros estamos bastante optimistas. Los resultados ya los vamos a publicar en un reporte científico, con todo como corresponde, con todos los análisis tabulados, pero en general la sensación que tenemos es que esto es seguro y que produce buenos resultados, sobre todo en la administración precoz, que es lo mismo que está saliendo en las publicaciones, ¿ya? Por lo tanto, el apoyo que nosotros queremos llegar es a invitar principalmente a los centros que tienen capacidad de producción, y eso es público y privado, a que se sumen a esta iniciativa y que colaborativamente podamos trabajar en conjunto. Les doy un ejemplo. Una de las clínicas que está con nosotros, ellos pueden sacar sangre, pero no tienen cómo medir los anticuerpos, ¿ya? Que es un paso limitante para poder producir estos plasmas. Entonces, los equipos de ellos se han entrenado, sacan la sangre, obtienen el plasma y nos mandan las muestras alimentadas a nuestro centro. Y nosotros les medimos los títulos y se los mandamos y podemos conocer qué unidades sirven y qué unidades no. Entonces, este trabajo colaborativo permite ahorrar insumos, ganar tiempo. Nosotros ya llevamos en esto 8 semanas, entonces podemos aportar también con la experiencia y con los errores que hemos cometido en ciertas implementaciones para que otros centros que partan puedan hacerlo de forma más eficiente. Entonces acá el concepto es colaboración, ¿ya? Algunos centros no tienen nada para producir, otros lo tienen parcialmente y otros tienen todo. Entonces, en la medida que los centros que tengan capacidad de producción, llámese centros de sangre a nivel nacional o bien clínicas con bancos de sangre montados y acreditados, a ese apoyo que yo les pido que queremos llegar, ¿ya? Y siempre en el contexto de un ensayo clínico hasta que esta indicación sea validada o sea descartada, ¿ya? Es lo que hemos dicho siempre. Respecto al diputado Labra, que me pregunta respecto al costo y cómo se produce, bueno, creo haber respondido a lo de la producción y el plasma tiene su costo. Más o menos nosotros estimamos que cada unidad, entre el recurso humano de la encuesta, todo el screening y exámenes virales que se hacen, el almacenamiento, la producción, debe estar en torno a los 500, 600 mil pesos, ¿ya? Hay diferencias respecto a los primeros 100 pacientes porque ahí testeamos más cosas en el marco de una investigación, pero una vez en caso positivo que podamos validar esta indicación y que esto dé buenos resultados, probablemente la producción de plasma ya para producirlo más en serie no va a necesitar tanto examen, tanto test molecular y otras cosas, porque en el fondo ya vamos a haber validado la primera parte. Entonces, y en la medida que esto sea más eficiente, el costo va a tender a bajar. Yo creo que hoy día una producción de una unidad de plasma está en torno a los 500.000, 600.000, pero estamos estableciendo que cada paciente tiene que recibir 2 unidades, por lo tanto estamos cerca del millón. Y bueno, efectivamente probablemente la empresa privada puede tener más recursos, pero
por lo menos tenemos este monto que me parece bastante bueno para empezar y para poder probar o no si esto funciona, ¿ya? Porque los recursos son muy necesarios y lo tenemos que demostrar de alguna manera. Doctor Castro me preguntó respecto de los riesgos de la terapia transfusional. Bueno, toda terapia en medicina no tiene riesgo cero, ¿ya? Hasta una vitamina eventualmente por el excipiente tú puedes generar una alergia y te puede dar una reacción. En el caso del plasma, los riesgos conocidos son bajos. Existen tres problemas principales. En primer lugar, las reacciones alérgicas, ¿ya? Que puede ser desde un simple rash, una manchita roja, hasta un choque anafiláctico, que es la máxima manifestación de una reacción alérgica grave que le puede producir incluso a la persona. Afortunadamente, las reacciones adversas a plasma y a la transfusión en general son muy bajas y son de manejo habitual por los médicos quienes lo aplican. Esto siempre se hace en un contexto hospitalizado, ¿ya? Un paciente que está a cargo de un médico de una UCI, de un médico de una sala de agudos, de intermedio, o un residente, y en general el manejo de una reacción alérgica a cualquier hemocomponente es algo del uso y práctica habitual de la medicina. Se usan antihistamínicos, corticoides, es una práctica habitual que no tiene mayor complejidad y en general las que ocurren habitualmente son de baja intensidad y tienen un manejo bastante adecuado que no deja secuelas fatales. El otro problema es en relación a un evento que se llama injuria o daño pulmonar relacionado a la transfusión, que está mediado habitualmente por algunos anticuerpos que se producen principalmente en las mujeres que han tenido embarazo, ¿ya? Y nosotros, yo les quiero comentar que para poder mitigar esta aparición, nosotros a todas las mujeres les medimos anticuerpos anti-HLA para descartar aquellas mujeres que tengan este test positivo para justamente minimizar la aparición de este evento que se llama injuria pulmonar asociada a la transfusión. No es el único factor, pero lo minimiza mucho, en unas 4 veces, ¿ya? Este daño pulmonar puede ser grave, pero afortunadamente es bastante infrecuente en los datos que yo les mostraba en este reporte de seguridad que usaban 5.000 pacientes, que recordando el dato, solo 2 eventos fueron definitivamente atribuibles a la transfusión de plasma. Es decir, de todos los que aparecieron, que era el 0,5%, que eran 25 casos, solo 2 se pudieron demostrar que era efectivamente por el hemocomponente. Y cualquier intervención que en medicina te dé menos de un 0,1% de eventos adversos es algo que se puede considerar seguro, ¿ya? Y obviamente se hace en un contexto controlado en un paciente hospitalizado. Después me preguntaban por los hallazgos que teníamos en Chile y en Estados Unidos. Haciendo la línea cronológica, es súper llamativo y destacable cómo ha sido la velocidad de la publicación de los datos, ¿ya? Para hacerles un ejemplo, el 14 de mayo se publicó un metaanálisis y una revisión sistemática en la revista, que es el estudio científico más importante que hace metaanálisis. Estos metaanálisis lo que son es la suma de varios estudios, los agrupan, los analizan estadísticamente y sacan conclusiones. En este punto, es decir, hace 2 semanas ellos habían realizado un estudio con los primeros 7 estudios de casos que no tenían más de 30 a 40 pacientes, ¿ya? En los cuales los primeros resultados no fueron buenos, es decir, no era tan concluyente que esto pudiera servir, pero era un tamaño muestral muy pequeño. Desde el 14 de mayo a la fecha han salido reportes de seguridad de estudios de eficacia de casi 50 pacientes y han salido 2 estudios más de una rama en torno a 30 a 40 pacientes. Es decir, en 2 semanas ya tenemos 4 publicaciones y la que más destaco es este reporte de seguridad con 5.000 personas. O sea, eso es un tamaño muestral grande, ya, que nos permite decir que por lo menos en una cohorte de 5.000 pacientes multicéntricos en Michigan, en la clínica Mayo, ya los resultados son seguros. Obviamente queremos más resultados, esto sea reproducible en otras cohortes, pero esta información va a ir llegando y la vamos a poder ir contrastando mientras vamos teniendo nuestros propios resultados. Y respecto a la eficacia, tenemos que ser más cautos. Todavía no tenemos en este momento, y ahí enlazo un poquito con la pregunta del diputado José Miguel Castro, que una indicación pasa de ser experimental a ser un estándar y una indicación validada cuando tenemos reportes de eficacia contundentes, ¿ya? Y para eso necesitamos ensayos clínicos controlados, con diferencias significativamente estadísticas entre un grupo que recibe la intervención y grupos que no reciben la intervención. En este momento, de todos los ensayos que están publicados en Clinical Trials, varios de estos están diseñando esta metodología y se van a ir publicando prontamente. Y en esa forma, finalmente, van a ser las respuestas de mayor peso para poder decir si esto funciona o no. En este momento la sensación es positiva, los resultados están llegando, pero yo tengo más propiedad para decir que esto es algo seguro. Y los primeros reportes de eficacia de seres pequeñas también hablan que la mortalidad baja, pero todavía es una evidencia que es discreta y yo espero que en los próximos días siga apareciendo. Yo pienso que la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, está muy bien que diga que cualquier indicación debe ser estándar cuando tenga
la debida evidencia científica. Y es justamente ese camino el que estamos construyendo. Así que yo no tengo ninguna discrepancia respecto a la autoridad sanitaria del ministro cuando dice que esto está en experimento y en el contexto de un ensayo clínico sí se puede utilizar. Pero lo que yo discrepo del ministro es decir que las transfusiones de plasma son riesgosas. ¿Ya? Y eso quiero hacer el punto que discrepo absolutamente de eso, porque la medicina transfusional en Chile es una terapia segura, tiene eventos adversos que son muy bajos, que son manejables. En el contexto del plasma convaleciente, también por los reportes que se disponen de evidencia científica, también se habla que no hay diferencias respecto a una medicina transfusional habitual. Es decir, tenemos bastantes argumentos para decir que esto es seguro. Pero la eficacia todavía está por verse, pero vamos por el buen camino. Después el doctor me preguntaba por la baja tasa de anticuerpos. Yo creo que hoy en día en la ciencia, yo no soy epidemiólogo ni virólogo tampoco, pero desde lo que me he podido informar y como médico que soy, puedo decir lo siguiente: efectivamente la proporción de anticuerpos que salen después de un tiempo son bajos, ¿ya? Y eso nos tiene que hacer preocuparnos un poco, pero no podemos tomar aún conclusiones significativas si esto se va a poder replicar en nuestra población, pero es una llamada de alerta y quizás probablemente la inmunidad de los pacientes no sea la mejor. Todavía no podemos responder eso y falta tiempo, yo creo, para que el virus se dé una vuelta en todas las estaciones. Y respecto a los test rápidos como medida de screening para detectar los casos, esa es la otra pregunta. La verdad que, como vimos en el gráfico, la presencia o la seroconversión del virus no ocurre antes de 2 semanas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un paciente que está contagiado, si tiene un test rápido negativo, no me da ninguna certeza que ese paciente no esté infectado y no esté contagiando. Aquí hay que ser súper responsable. Primero, respetar las cuarentenas, para aplicar el distanciamiento social. Y si alguien tiene síntomas, se va para la casa. O sea, en el fondo no puede estar avalando que, porque incluso tengo un PCR negativo, un test rápido negativo, si tengo síntomas, con los datos que hay del observatorio epidemiológico, en el cual nos dice que casi el 100% de los virus que están en circulación son coronavirus, ¿ya? Un paciente que tiene síntomas tiene que guardarse y tiene que hacer uso de las residencias sanitarias que se disponen. Por lo tanto, hay que tener mucha responsabilidad en eso, y creo que para esto no creo que este rápido nos dé una solución. Después, las preguntas de José Miguel Castro respecto a los eventos adversos era lo que yo comentaba, ya lo comenté. El rol del ministerio en esto, yo creo que debe haber un resguardo de la población en cuanto a que todas las evidencias que todas las intervenciones tengan evidencia, ¿ya? Y ahí estamos de acuerdo. O sea, en el fondo, el camino del ensayo clínico es el camino para poder hacer que una indicación pase de experimental a indicación estándar, ¿ya? Pero lo que sí yo discrepo, como antes digo, es que esto es seguro, ¿no? Esto no es extremadamente riesgoso, eso no es así. Y eso lo pueden avalar todos los expertos en medicina transfusionales de Chile. Nos pueden preguntar, están disponibles. ¿Y qué falta para la estandarización? Eso, en el fondo, evidencia contundente respecto a la eficacia. Yo creo que para eso falta 1 o 2 meses, yo pienso, por los timings, por los protocolos que se están haciendo principalmente en Estados Unidos y en Europa. Por último, los anticuerpos, me preguntaba el doctor Castro respecto a los anticuerpos totales versus los anticuerpos neutralizantes. Nosotros, en pos de la seguridad y la eficacia, prontamente trabajando con el laboratorio de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, que probablemente, que es el instituto de virología más respetado y connotado del país, se están haciendo determinaciones de anticuerpos neutralizantes. Es una técnica compleja que requiere mucho trabajo científico y probablemente en poco tiempo vamos a poder tener esta determinación, y ahí también vamos a poder saber qué es lo que ocurre en nuestra población. Eso es muy importante también para poder saber con qué inmunidad van quedando las personas, pero todavía es una pregunta que no la hemos podido responder por un tema de tiempo, ¿ya? Así que esto es algo que todavía va en desarrollo. Como yo les contaba recientemente, este protocolo lo estamos enmendando casi cada 10 días, es decir, va saliendo información nueva y vamos mejorando los aspectos de seguridad y nos vamos dando cuenta que si el paciente tenía un PCR negativo, tenía un escáner compatible, igual me sirve caso, etcétera. O sea, esto está cambiando constantemente, y lo que hacemos con toda esta enmienda es profundizar en la seguridad del protocolo. Muy bien. Y la UFRO, ya lo último, de Temuco, la UFRO no está con nosotros en el protocolo colaborativo. Desconozco si están en algún protocolo, pero yo sé que el hospital de Temuco, y esto está en la el 18 de mayo realizaron su primera transfusión con plasma convaleciente a pacientes con COVID. Por lo tanto, yo ya sé que hay iniciativas en otros lados distintos a nuestro grupo. En la Universidad Austral también, la Clínica Alemana de Santiago tiene su propio protocolo. Por lo tanto,
están habiendo distintas iniciativas de plasma convaleciente a nivel nacional también. Muchas gracias, doctor Gacitúa, ha sido muy ilustrativo y le agradezco su presentación, ¿eh? Así que creo que nos ha dejado bastante ilustrado en ese sentido. Me han pedido la palabra la diputada Osandón primero, me lo había pedido, después el diputado Rosa y después el diputado Juan Luis Castro. Les pido que seamos concretos para que podamos alcanzar a ver los proyectos que vienen a continuación. Así que, diputada Osandón. Sí, gracias, presidente. Solo por su intermedio preguntar, la edad son pacientes más jóvenes, más eficientes, pacientes más adultos mayores. ¿Cuál ha sido la experiencia de buenos resultados de acuerdo a la edad? Ya. El diputado Patricio Rosas. ¿Está anotado? Diputado Rosas. ¿Está, diputado Rosas? Ahí. Sí, ¿se escucha? Sí. Vamos. Sí. Mira, solo agradecer la presentación del doctor Gacitúa, contarle que en Los Ríos tenemos ya experiencia en el tratamiento del ANTA con plasma hiperinmune, y hace muy poco se hizo también un tratamiento de una paciente embarazada con COVID, con plasma con COVID, y le agradezco que haya respondido una de las dudas principales que tenemos los que hemos trabajado en urgencias, que esta terapia no es para utilizarla en los pacientes que están más graves, porque finalmente ahí le hace un mal favor a la terapia, sino que es una terapia que se debe utilizar en pacientes que tienen factores de riesgo y mucho antes de que estén graves. Así que le agradezco que haya respondido esa pregunta, porque hay muchos que han tratado de que esta terapia no se utilice o la han descalificado, pero justamente porque se ha utilizado en pacientes extremadamente graves cuando ya hay poco que hacer, que es muy frecuente también en quimioterapia cuando se utilizan tratamientos quimioterápicos de salvataje, pero que hubieran sido muy útiles en etapas muy anteriores. Así que le agradezco la presentación y bueno, que siga en esa misma línea. Gracias, diputado Rosas. Diputado Juan Luis Castro. Ahora sí, presidente, solo proponerle una propuesta de acuerdo en el sentido de que en dos aspectos que hemos recogido y analizado la experiencia que nos cuenta el doctor Gacitúa desde la Fundación López Pérez y las distintas universidades públicas y privadas que están actualmente en proceso del ensayo clínico de terapia con plasma hiperinmune, y por tanto respaldar el avance de los ensayos clínicos que se están haciendo por estas instituciones en nuestro país. Y en segundo lugar, también promover el donante COVID-19, que es la donación, precisamente a través de la página de donación COVID-19 que se está propulsando por la Fundación López Pérez y que tiene más de 10 instituciones hoy día. Y nosotros dar una señal en ese sentido como Comisión de Salud de alentar el uso de la terapia transfusional en la etapa que está, que es una etapa de ensayo clínico, y también la donación de pacientes post-COVID o COVID convalecientes para el plasma para otros chilenos que pueden requerirla en cualquier momento por la larga epidemia que está por delante. Creo que es conveniente dar una señal en ese sentido de apoyo a la iniciativa que está aquí en curso de manera más formal para que esto continúe y sea una terapia que ojalá el día de mañana ya esté mucho más ampliada en nuestro país. Me parece. ¿Cuál es la dirección exacta de la página, diputado? Es www.donantecovid.cl. Donante COVID, nada más, ¿no? COVID-19. Donantecovid.cl, sí. De ahí pueden ver las instituciones que están participando, hay un formulario de ingreso. Y también me habían preguntado por el receptor. Cuando alguien quiere acceder a esta terapia, ¿ya? Y esto va, y es súper importante decir, porque dentro de la parte difícil de esto, personalmente me ha tocado recibir muchas solicitudes de familiares, médicos desesperados por sus familiares o pacientes. Y nosotros, bueno, tenemos un recurso limitado, que está en el contexto de un ensayo clínico, y nosotros hemos invitado a todos a participar. Entonces, cuando un centro se quiere unir, ya sea público o privado, da lo mismo, ya ellos se ponen en contacto con nosotros, ahora a partir de la página o nos escriben, y en el fondo se hace un acuerdo entre FAL y los otros centros, porque principalmente lo que nosotros necesitamos es designar un investigador principal y un coordinador que vele por el correcto funcionamiento del protocolo y por la correcta información
del reporte esa información para que podamos obtener todos los datos. Es muy importante que sepamos cómo les va a los pacientes, ¿ya? Porque nosotros tenemos un deber ético y moral con la comunidad de poder informar realmente cómo nos fue. A mí no me interesa decir que esto fue bueno, me interesa decir la verdad de lo que pasó en Chile con esta cuestión. Entonces, por eso necesitamos que cada centro que se inscriba tenga un investigador principal y un coordinador. Y los centros que no se han podido meter por varias razones, nos ha tocado que en muchos hospitales la contingencia está muy dura y también, a pesar de que ellos tienen mucha buena voluntad, de repente el día se los comen. O sea, en el fondo los propios incendios locales no van para poder hablar de una reunión, de una investigación, porque hay otros temas mucho más urgentes que atender y eso nosotros lo comprendemos. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un paciente que nos ha pasado, nosotros dentro de los más de 70, 75 pacientes que ya hemos tratado, hemos dado alrededor de 12, 13 unidades, o sea, unidades para pacientes en el contexto de uso compasivo. Es decir, que el médico tratante lo autoriza con su jefatura del hospital, que nos han pedido y que en el fondo el paciente califica para los criterios que nosotros usamos como si estuviera en el protocolo, porque es algo que en el fondo se hace en el marco de una validación que lo autoriza la institución y que el paciente también aprueba esto y lo firma por escrito y todo en el marco de una regulación bien importante. Pero lo ideal es que todos los centros se puedan sumar porque es muy importante tener esta información y que puedan producir más para que podamos darle a todos. Muchas gracias, doctor Gracitúa. Entonces, habría acuerdo para acoger lo que señala el diputado Juan Luis Castro respecto a hacer un oficio donde esta comisión ha escuchado la presentación del doctor Gracitúa en nombre del grupo de investigación, ¿cierto? Y que nos parece que es bueno respaldar que se continúe con esta investigación y sumar a todos los centros de Chile que quieran sumarse a aquella, ¿cierto? ¿Sí? ¿Habría acuerdo en aquello? ¿Sí? Muy bien. El diputado Labra dice que se opone. ¿Sí? Ah, sí. Perfecto. Gracias, presidente. Que yo no estaba dando el acuerdo porque quería hablar antes de que se tomara el acuerdo. Había pedido la palabra. Al principio no la agradecía al doctor Raimundo Gracitúa su certero planteamiento en esta comisión, dejando muy en claro que es seguro la producción de plasma y todo el planteamiento, pero que la certeza todavía sobre los resultados, sobre el COVID-19, no son definitivos. Eso, en términos de la verdad que de la manera certera, la verdad en que lo está planteando a mí me fascina en realidad, y le quiero agradecer profundamente su manera de expresarse en esta comisión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en conclusión, ¿sí hay acuerdo respecto de lo de...? Sí, perfecto. Y esto al Ministerio de Salud. Muy bien, exacto, al Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Gracitúa. Muchas gracias a todos y vamos a ver con la UFRO acá qué podemos hacer. ¿Ya? Ojalá se saludos. Listo, gracias. Vamos a... quiero decirles que tengo la intención de mañana invitar a la subsecretaria Daza al inicio de la sesión, dado los números demasiado crudos y duros que hemos conocido hoy, ¿cierto? El número de casos y el número de fallecidos, que venga a esta comisión y nos pueda informar sobre el estado del arte de la pandemia y estrategias, ¿cierto? Nuevas que tenga o estrategias que tenga el Ministerio para abordar la situación de la pandemia en Chile. ¿Ah? Muy bien. Así que para sumarlo mañana al inicio. Quizás eso nos retrase un poco lo que sea el tema de ley de cáncer, que también ha estado pidiendo mucha gente que avancemos en el tema de ley de cáncer, pero también hay que abordar el tema de la emergencia. Muy bien. Gracias. Vamos a pasar al segundo punto, que es iniciar el estudio. Hay dos personas que están pidiendo la mano, no sé si la quiere dar al tiro, después no sé. Después, veamos primero. Iniciar el estudio y ver el procedimiento a seguir en relación a los proyectos refundidos sobre ISAPRE, que son el boletín 13502, el 13503 y el 13504, que esta misma comisión pidió que fuese refundido, y en donde hay diputados que están en esta comisión que son mocionantes de estos proyectos. Así, por lo tanto, vamos a
hacer una presentación. Le vamos a dar la palabra a la diputada Sandoni y a la diputada Chicardini al inicio, y después, si alguno de los mocionantes, después el diputado Diego Ibáñez, que lo veo que está levantando la mano. Y sí, el diputado Diego Ibáñez, ¿podría pedir la mano por el sistema, por favor? Porque así no se me olvida. Y le levanta la mano. Ya, muy bien. Entonces le damos las palabras y después si alguno de los mocionantes quiere presentar alguno de los boletines, lo dejamos ahí que lo haga. ¿Ah? Diputado Sandón. Ahí sí. Ya, ahí sí, presidente, muchas gracias. La verdad que estuve leyendo ahí sí, estuve echando una miradita a los 3 proyectos que estamos tratando de refundir. En el caso del que... sí, el que yo... Refundidos, sí, que están refundidos. Sí. Todo en general van en la misma línea, ¿no es cierto? Que durante este estado de vigencia, o sea, durante este estado de catástrofe, la ISAPRE, en el fondo la ISAPRE no suban los programas, no los cambian unilateralmente, y también hay algún factor que aparece en alguno de estos, es que no sea retroactivo. Entonces, yo no sé cómo vamos a tratar esto en este minuto, pero a mí me parece que es de vital importancia que realmente vayamos avanzando y ojalá tengamos patrocinio de parte del Ejecutivo, dado que entendemos que aquí hay un tema de libertades y de leyes que rigen a la ISAPRE, pero estamos pidiéndole a ellos que tengan, de alguna forma, también tengan un estado de excepción dentro de su cotidiano actuar. Entonces, no sé, presidente, cómo vamos a verlos en el conjunto, pero van más o menos en la misma línea ambos 3. Los 3. Muy bien. Nos vamos a poner de acuerdo después de la vuelta. Diputada Chicardini. Gracias, presidente. Solo primero pedir la autorización de poder hacer un punto que quiero pedir 1000 disculpas, no pude estar al inicio para poder hacer puntos varios. Primero solicitar que puedo hacer una consulta con respecto a otra materia en particular, solo porque tampoco no pertenezco a esta comisión y de verdad hice todo el esfuerzo para poder estar y de verdad que siento que es importante poder establecer esto en la Comisión de Salud, si es que me lo permiten para poder hacer el punto. Ya está haciendo el punto, dile nomás. Mire, lo que pasa es que quiero solicitar a la comisión si es que hay posibilidad de poder tratar un proyecto de ley, el boletín 10.33.2-11, que dice relación con la modificación del Código Sanitario para permitir que productos alimenticios que indica sean donados a entidades de beneficencia y organizaciones sociales. Este es un proyecto de ley donde también está suscribiéndolo el diputado Juan Luis Castro. Se ingresó hace muchos años atrás en una moción que es de la exdiputada Clemira Pacheco, y esta moción parlamentaria tiene mucha coherencia con lo que estamos viviendo a propósito de esta crisis sanitaria, toda vez que también la representante de la FAO, de la ONU, acá en Chile, ha señalado de que estamos a puertas de una crisis alimentaria, ¿no es cierto?, en Chile y en Latinoamérica. Y esto tiene como por objetivo de que empresas, la industria alimentaria, sobre todo también algunas, inclusive considera supermercados, que cuando están, ¿no es cierto?, algunos alimentos no muy... quizás no es la palabra no es que no estén en buen estado, sino que no son con la mejor apariencia, por ejemplo, en verduras y fruta, y, por ejemplo, cuando están a punto de vencerse, que también se tienen que cumplir, ¿no es cierto?, ciertos plazos para hacer el retiro de estos alimentos, pensar, ¿no es cierto?, cómo lo han hecho en otros países desarrollados, que estos productos se le pueden entregar a organizaciones, sobre todo por las condiciones que está viviendo nuestro país. Solo quiero pedir, para no profundizar más el proyecto de ley, si es que es posible que lo puedan considerar, que lo puedan evaluar, analizar en los próximos días. Yo sé que ustedes también tienen prioridades y acuerdos para poder tratar ciertos proyectos de ley, pero creo que también es una iniciativa que tiene toda coherencia y creo que pudiese ser parte de una gran solución, sobre todo para la gente más vulnerable que requiere, ¿no es cierto?, de poder alimentarse, sobre todo cuando hay una crisis de hambre, ¿no es cierto?, en nuestro país. Eso, presidente, y muchas gracias. Disculpe.
Muchas gracias, diputada. Gracias por su... nos había pedido, ahí lo vamos a considerar, diputada, pero estamos viendo ahí, hay que hacer un poquito a ver cómo avanzamos, sí, pero gracias por hacer el punto y dejar este elemento tan importante. Muchas diputado gracias. Ibáñez. Estaba silenciado, diputado. Ahí sí. Ahora sí. ¿Sí? Ya. Para referirme al proyecto, que son 3 proyectos que en lo medular tratan sobre lo mismo. Yo, las diferencias que veo es básicamente la vigencia del decreto, si es durante el estado de catástrofe o durante la alerta sanitaria, esto es desde el 18 de marzo, desde el 7 de febrero. Y por otro lado, si es que las alzas se dejan sin efecto de manera retroactiva o hacia adelante, y además en 180 días después que el proyecto del diputado Hirsch. Yo creo que para hacerlo más sencillo, si es que el espíritu de la comisión avanzar rápido, lo que podríamos hacer es que los asesores de todos quienes quieran, digamos, contribuir al proyecto, más allá del firmante, puedan hacer una propuesta y la podamos votar la próxima semana, digamos de forma rápida, y quizás ahora aprobar en general la tramitación de esto y la próxima semana lo votamos en particular. Eso, presidente. Muy bien. ¿Alguna otra palabra en relación a este punto? Yo comparto la urgencia. Diputado Juan Luis Castro, perdón. Diputado Juan Luis Castro. Ahí sí, gracias. Sí, la verdad es que estos son proyectos súper importantes, delicados. Yo lo comparto en el fondo del asunto, pero creo que hay que ordenar bien el método, porque por una parte, como hay materias de seguridad social involucrados, creo que sería bueno tener claro para que esto no termine lo que podamos rápidamente aprobar, después termine en el Tribunal Constitucional, porque hay impugnaciones respecto a la capacidad de iniciativa o no que tenemos nosotros para normas de seguridad social, como contratos de salud, licencia o precio base. A mí me gustaría pedirle para la próxima semana, presidente, como hoy día ya estamos medio avanzados, que hubiera un pequeño informe, a lo mejor asesorado por la biblioteca, la secretaría, que precisara esos puntos para no cometer errores. Yo le reitero que estoy de acuerdo con los proyectos, pero creo que es mejor tener claridad del horizonte para que después no empiecen las piedras en el camino, porque esto puede terminar después en cualquier cosa. De modo de que eso pueda ser expuesto al inicio de la próxima sesión y así tener claro lo que sí podemos, lo que no podríamos, y así tener claridad de la navegación. Y segundo, el ordenamiento de los mocionantes, si se puede colocar en un solo texto esto, para poder ordenar mejor un poco, porque me parece que hay cosas redundantes. El boletín, el 2 con el 3, por ejemplo, uno habla del precio del plan, otro habla del precio base del plan, por dar un botón de muestra. Entonces, ¿cómo podemos de verdad hacer una fusión coherente que sea expuesta y así nos permita eso legislarlo de mejor manera? Eso es lo que puede ser una pregunta, diputado Juan. Le voy a pedir a la secretaria si se puede pronunciar sobre la admisibilidad de estos proyectos, algo sobre en relación a lo que señala el diputado Juan Luis Castro. Bueno, la verdad es que la Secretaría de la Cámara ya dio 3 informes, uno de admisibilidad respecto de cada uno de los proyectos. Y obviamente yo me adhiero a la declaración que hizo la Secretaría. En definitiva, lo que ellos dijeron era, y es así en definitiva, porque hay 2 elementos fundamentales. En primer lugar, la Constitución Política expresamente trata en 2 numerales distintos en el artículo 19, que asegura a todas las personas los derechos fundamentales. En el número 18 trata sobre la seguridad social y en el número 9 trata sobre el derecho a la salud. Es decir, ya la salud no la estaría incorporando en el derecho a la seguridad social. Eso por un lado. Y por otro lado, en concordancia con ese elemento, la Cámara ya ha tramitado varios proyectos que regulan el tema de las ISAPRES, incluso muchos de ellos son ley actualmente. Y así que ya la Sala se pronunció sobre la admisibilidad de estos proyectos en su oportunidad. Entonces yo obviamente me adhiero a ese planteamiento que hizo la Secretaría General. Eso es lo que les puedo comentar. Perfecto. Porque además
Estos proyectos no inciden en una regulación y no alteran la unidad y la coherencia financiera del Estado. Por eso que tampoco sería de iniciativa del Presidente de la República, como elemento adicional. Eso es. Muy bien, gracias, secretaria. Entonces, resuelto el tema de la admisibilidad, ¿cierto? Y respecto al punto que hacía el diputado Juan Luis Castro. Y otra cosa, en relación al punto de un texto único, evidentemente tiene que haber un texto único, y habitualmente lo que se hace es que algún diputado se haga cargo de plantear a la comisión un texto único, porque tienen cosas que algunos tienen un poquito más, otros un poquito más. Entonces, políticamente es mejor que lo haga un diputado con sus asesores y lo plantea a la comisión. Si quiere me lo puede mandar antes a mí para yo verlo y ver si es cabal a lo que se plantean los proyectos, pero la idea es que algún diputado se haga cargo de hacer un solo texto único. Y otra cosa, en relación a votarlo hoy día, el diputado, acuérdense que el diputado Belolio había pedido que se invitara al superintendente. Sí, es que lo podemos resolver. Yo iba a hacer una propuesta. Solo los mocionantes son los que hacen hacen un nuevo texto. Le pregunto a la Secretaría. No, lo puede hacer cualquier diputado de la comisión, porque a veces un proyecto puede no tener ningún mocionante en la comisión. Y en ese nuevo texto pueden adherir otros, ¿sí? Los textos tienen patrocinantes. Entonces, los textos de los patrocinantes. Entonces, lo digo esto porque la lógica dice que debieran ser entre los patrocinantes los que refundan su texto, ¿cierto? Creo. Sería mejor. Claro, exacto. ¿No? Muy bien. Entonces, el diputado me pidió la palabra, el diputado Laura, y después la diputada Sandón, me parece. Diputado Laura. ¿Diputado Laura? Sí, tiro. No. Listo. Gracias, diputado. Hay unos perros. Perros grandes y perros chicos, parece. Perros grandes y perros chicos, sí. Sí, claro. Yo creo que la posición que planteaba el diputado Ibáñez me parece razonable, que se reúnan los equipos de los mocionantes y vean el proyecto y de ahí salga un texto único. Me parece interesante lo que dice el diputado Castro de que la biblioteca, a pesar de ya el informe muy preciso de la secretaria Ana María, que hay un informe de la biblioteca, a mí me parece que es un insumo potente, que se puede tratar y funcionan bien rápido en este momento de la pandemia, así que estamos perfectos. Y lo otro que yo le pediría al presidente es una cuestión personal, que fuera más atento a las palabras que se van pidiendo, porque me obliga todo el tiempo a estar levantando la mano o llamando la atención. Yo marco mi manita ahí, y a pesar de que está marcada, no me la da en el momento adecuado, porque si no después se pierde la oportunidad de hacer el punto en el momento preciso. Muy fraternalmente se lo digo, escuchando los perros grandes y los perros chicos ladrando en alguna parte. Gracias. Le voy a hacer una sola salvedad. Lo que dice es que efectivamente el diputado Juan Luis Castro no pide la palabra por el sistema. Entonces, es lo que le ha perjudicado al diputado Celi dársela en orden. Sí, claro. No solo el diputado Juan Luis Castro no pide la palabra así, sino que otros también piden con la mano. Entonces, dificulta, y yo no veo no se puede ver. No veo a los 19 participantes, sino que veo solamente 9. Por ejemplo, Diego Ibáñez ahora está pidiendo, no sé si está pidiendo la mano, tiene una mano así que saludando. El diputado Laura hablaba harto hoy día, ha tenido harta oportunidad de expresarse, así que también se le ha dado todo. Muy bien. Oye, muchas gracias, presidente. Ya. Yo creo que, como el diputado Belolio pidió que se citara superintendente, creo que lo que podemos hacer el próximo lunes
hacer las tres cosas: recibir al superintendente, tener un texto único que hagan los mocionantes, presentar un texto único y votarlo en general allí. Y como lo más seguro es que el texto único va a estar casi acordado, hacer un proceso de discusión, y ese día o en la semana siguiente lo podamos votar, para que sea coherente con los tiempos, porque votarlo en agosto no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que el próximo lunes podemos hacer exactamente las tres cosas: superintendente, texto único y discusión. Diputado Juan Luis Castro y Jimena Santón, que piden la palabra, y diputado Víctor Torres. Jimena Santón. Jimena Santón. Gracias, presidente. Yo soy no sé cómo lo podemos hacer. Yo feliz de hacer esa pega, y con quien más quiera hacerla conmigo. Voy a poner a nuestros asesores a trabajar en el tema, así que me ofrezco inmediato a hacer la fusión de estos tres en un solo texto y después conversarlo con la Ana María. Perfecto, muy bien. Diputado Víctor Torres. Ya lo vi, diputado Castro. Sí, que pensé que iba a estar Castro antes. Presidente, no, yo quería hacer una consulta distinta que tiene que ver con el proyecto de ley de cáncer. ¿Cuáles van a ser los tiempos de tramitación de ese proyecto de ley? ¿Si lo vamos a dejar desplazado? ¿Cuál es la definición que se va a tomar respecto de ello? Yo creo que hay que darle celeridad. La idea es escuchar, mañana escuchar, hay una sola invitada, más la subsecretaria, y pudiésemos invitar a una segunda persona, quizás, si es que los tiempos nos dan, para avanzar mañana. Y desde la semana que sigue comenzar a votarlo ya en particular, pese que hay una cantidad de organizaciones que han pedido participar, pero curiosamente las mismas organizaciones que han pedido participar en la comisión, porque no tienen por qué conocer cómo funciona el sistema, ¿cierto? Son las que han pedido que aceleremos la votación. Entonces, yo creo que es más importante acelerar la votación y, cuando sea necesario, invitar a una organización en particular, ¿cierto? Para que poder ir avanzando más rápido, si no nos vamos a demorar en forma excesiva. Eso, sí. Diputado Torres. Sí, presidente, yo solo para complementar le había mandado una solicitud para invitar precisamente a Chavo, que me imagino la senadora Goy también se lo había mandado a usted, a ver si se puede incluir para mañana. Y solo una consulta a la Secretaría respecto al procedimiento. ¿Virtualmente no se pueden hacer jornadas? ¿La plataforma no lo permite? ¿Como para hacer una jornada larga y escuchar a todos en una sesión? Creo que me habían dicho la vez pasada que era entre 1:30 y 2 horas máximo. Ya. Pero diputado igual Torres, voy a verificarlo. Ya. Pero... Diputado Torres, permítame, también voy a averiguarlo con el presidente y con el secretario, a ver si podemos hacer una jornada más amplia para resolver de una vez, tener una gran cantidad de invitaciones. Usted está sugiriendo que invitemos a la señora Pica Fernández, ¿no? Diputado Torres. Me mandó Carolina Goich, claro, Pica Fernández, sí, de Achago. De Achago, ¿sí? Perfecto, sí. La vamos a sumar mañana. ¿Ah? Gracias, muchas gracias. El diputado Juan Luis Castro, que le dejamos ahora la palabra. Sí, presidente. Volviendo al punto que estamos discutiendo, sí. Asumir su propuesta para que el lunes esté el refundido, ojalá se pueda compartir antes para llevarlo leído, tener al superintendente, y le pediría que acogiera la propuesta que hicimos con el diputado Labra para tener el informe de la biblioteca. En estos días, perfectamente, que el lunes podríamos tenerlo también a la vista para iluminar bien la discusión, si le parece. Exacto. Sumamos un cuarto punto, entonces. Superintendente, informe de biblioteca, texto refundido. La diputada Jimena Santón se ofreció para liderar ahí hacer el refundido, el texto único, y para que trabaje con los diputados o sus asesores, votarlo en general el día lunes. ¿Sí? ¿Habría acuerdo en ese sentido? Sí. Eso es. Muy bien. Estamos entonces. Creo que sería todo lo que tendríamos que... José Miguel Castro, perdón. Diputado José Miguel Castro. Diputado José Miguel. Problema del audio, sí, es que tengo que reiniciar el audio, disculpe, presidente.
Me gustaría también si se pudiera considerar invitar a Victoria Beaumont, ya la tuvimos en alguna discusión de fármacos, y la conoce también el diputado Juan Luis Castro. Me interesaría también que se pudiese invitar a ella, si es que dan los tiempos, obviamente. ¿En qué materia, diputado? Justamente en esto. ¿Qué, cáncer? Justamente en esto. ¿De cáncer o ISAPRES? No, ISAPRES. ISAPRES. Sí. Yo le puedo mandar la información, si usted lo requiere, le puedo mandar la información a la secretaria. Sí, no hay problema. Sí, la idea es resolverlo el próximo lunes, dejarlo resuelto. ¿Sí? No hay ninguna dificultad en eso. Le agradezco mucho, presidente. Gracias. ¿El diputado Amaro Labra? ¿El diputado Labra? Es que había dado, estará silenciado él. Ahí está. Sí, está. Que me da justo un rayo de sol ahí que me complica el ver. Yo quería, con respecto al cáncer, lo vamos a votar ya, vamos a citar más gente, no, me perdí un poquito. ¿Vamos a citar más exponentes a lo del cáncer? A ver, terminemos. Es una pregunta. Sí, estamos acordados para lo del lunes. ¿Cómo? Bien. No, y lo otro es que si se van a considerar invitados, a mí me preocupa el tamaño en términos financieros que tiene la ley. Si eso, como es un proyecto que tiene años, en medio de la pandemia, quería ver si alguien pudiera opinar del tamaño en términos económicos que tiene el proyecto. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero me gustaría asegurarme de eso. ¿Está hablando ¿Cómo? ¿De ISAPRES o de qué cosa? Estoy hablando del proyecto del cáncer. Ya. Para que me lo aclaren, pues no lo tengo claro. Mañana lo vamos a ver, porque mañana vamos a discutir cáncer. Perfecto. Está citado para eso la sesión de mañana, para iniciar la discusión sobre la ley del cáncer. Entonces, como decía, vamos a escuchar a la secretaria, a subsecretaria, y continuar tal como está hasta ahora la situación, el inicio de la discusión de cáncer, más la señora Piga Fernández de Achagua. ¿No? Eso sería en concreto. ¿Y esa sería la última reunión de hablamiento sobre el cáncer? ¿O expositores? Claro. Un tema que tenemos que resolver, yo propongo que lo discutamos mañana y lo resolvamos mañana, porque, como vuelvo a repetir, hay un tema ahí que hay una contradicción vital en esto, que las organizaciones quieren que votemos, ¿cierto? Sí. Y también quieren participar. Si invitamos a muchas, porque son muchas las que las que se han anotado para participar, si escuchamos a todas las que quieren participar, vamos a votarlo bastante tardíamente. Entonces, nos vamos a votar mucho, sí. Entonces, por eso decía, concentrar en ese tema, si es que es posible y se entiende lo que estoy proponiendo. Y por eso el diputado Víctor Torres hace la sugerencia que vamos a quedar de averiguar si se puede hacer un encuentro un poco más ampliado para escuchar a un buen número de organizaciones y proceder a votar. Pero espero que mañana en la tarde tengamos una respuesta a aquello. Ok, muchas gracias, presidente. Ana María, ¿quiere decir algo? No, quiero saber si la sesión de mañana es 100% telemática o no. Yo creo que la idea es que sea 100% telemática. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que sea 100% telemática? Diputado Laura, le pregunto a usted específicamente. Sí, ya, muy bien. Sí, muchas gracias. 100% telemática. Ya. Muy bien. 100% telemática en el orden que hemos señalado. Allí tomamos un acuerdo sobre cómo proseguir con la discusión de la ley de cáncer. Les sugiero que lo piensen porque están estos dos temas. Y el lunes resolvemos el proyecto refundido que acabamos de ver hoy día. Siendo las 12:32 y habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se da por levantada. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Dios mediante.